hay que acostumbrarse a que no salgan las cosas. Muchas veces no puedes hacer nada. De hecho, hay muchas veces que estás parado esperando a tener un momento de oportunidad, y también si la gente te ve parado, que eso es complicado. Hoy estamos aquí con Marcos, que es bombero forestal. Ese primer incendio lo recuerdo como tener un respeto profundo sobre a dónde iba, ¿no? Siempre decimos, ¿no?, que no, evidentemente no queremos que se queme el monte, pero si hay un incendio queremos estar. Justo cuando yo tenía 5 meses hubo un incendio en mi pueblo, fueron unas 200 hectáreas o algo así. Estaba mi abuelo de guarda y mi madre se fue a las eras del pueblo conmigo en brazos como a verlo desde allí. Me gusta pensar que ahí fue como el inicio. Creo que el hecho de saber que estoy en la unidad en la que estoy, con gente con mucha experiencia, también tranquiliza. ¿Alguna vez cuando has ido a un incendio y no habéis podido hacer todo lo que os hubiera gustado, has podido sentir, por ejemplo, culpa o algo así? Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Sobran las Palabras. Hoy estamos aquí con Marcos, que es bombero forestal y lleva casi 10 años trabajando como bombero forestal. En concreto ahora se encuentra en las BRIF, en las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales. Y vamos a hacer un capítulo de podcast, no tanto hablando de la parte técnica, aunque también la nombraremos, cómo se apaga un incendio, qué variables hay, cómo es un poco el día a día en el trabajo, sino haciendo especial hincapié en cómo son las relaciones y los vínculos dentro de estas cuadrillas de trabajo, de estas brigadas. Vamos a hablar de liderazgo, de roles, vamos a hablar de gestión de conflictos, de gestión emocional, de qué papel juegan emociones o sentimientos como el miedo, la culpa, la frustración, la tristeza y, bueno, algunas cosillas más que Marcos nos contará. Además, luego nos enseñará también algunas de las herramientas más comunes que usan en su día a día y nos explicará para qué sirven. Las tenemos aquí preparadas, así que nada. Bueno, Marcos, ¿qué tal estás? Pues buenas tardes, bien, un poco nervioso, pero con ganas de hablar de todo esto. De lujo. Pues la primera cosa que te preguntaría, que yo aún no tengo clara y he hablado contigo alguna vez, es qué hace exactamente un bombero forestal. Bien, pues se dividiría como en dos épocas: la época de campaña de extinción, que principalmente pues apagamos incendios o vamos a apagar incendios si los hay, y si no, pues nos dedicamos a hacer formación, preparación física, prácticas. Esto también depende un poco porque, pues bueno, en mi unidad es así, hay otras unidades que no hacen tantas prácticas o no dan formación, varía mucho porque depende de comunidades autónomas, bueno, eso luego ya entraremos más en ello. Y luego durante el invierno, si hay incendios, también podemos desplazarnos a apagarlos, pero principalmente estamos haciendo trabajo preventivo, digamos. Aparte de seguir haciendo preparación física y a veces algo de formación, pero sobre todo nos dedicamos a hacer selvicultura preventiva, que se llama, en trabajos con motosierra, con desbrozadora, y también quemas prescritas. O sea, en invierno también hacemos quemas de ciertas zonas de monte, con un plan técnico para distintos objetivos. A veces el objetivo puede ser evitar incendios luego en la época de más peligro de incendios, o proteger zonas urbanizadas, o regeneración de pastos para ganadería. Bueno, hay distintos objetivos. Eso sería un poco así, en resumen, lo que hacemos. De esto que has nombrado, una de las cosas es lo que vulgarmente conocemos como limpiar los montes. Sí, muchas veces se dice así. Es una manera de decirle un poco. Hay muchos compañeros que no les gusta nada, ¿no? Porque es como. Luego también utilizan mucho pues que se pongan a limpiar el monte los parados, y al final es un trabajo que requiere formación. De hecho, accidentes laborales hay muchos en el trabajo forestal, entonces no se puede hacer de cualquier manera. Requiere formación, depende de la zona, puede ser bastante físico. Pero sí, muchas veces se le llama así. Sería un poco más técnico, sería pues eso, trabajos selvícolas, o así englobándolo un poco todo, gestión forestal sostenible es lo que los técnicos suelen utilizar. Ok. Y la otra parte que has nombrado, lo hablábamos antes, esto de las quemas controladas. Para la gente que esté escuchando este programa, que cuando vemos un vídeo en Instagram de una persona, un bombero quemando el monte, ¿no? Y vemos que pone, qué fuerte, son ellos los que lo queman, que no es esto lo que sucede, sino que se hace de manera controlada, ¿no? No sé si Sí, quieres explicarlo un sí, poco. se puede utilizar tanto en invierno quemas prescritas, o lo que antes se llamaba controladas. Prescritas simplemente es como una palabra que indica que tiene un plan, que está prescrito, ¿no? Como cuando te prescriben la medicación, pues lo mismo. Tiene un plan técnico, tiene una evaluación, tiene unos objetivos.
Y luego también se puede utilizar en verano en extinción. O sea, el fuego es una de las herramientas para conseguir apagar incendios. De hecho, en incendios muy virulentos, con mucha intensidad, en los cuales no nos podemos acercar al frente de llamas a mucha distancia, pues la manera de atajarlos es con el propio fuego. Claro. Yo me enteré bueno, este año no, el anterior me enteré. Me parece, no sé, no hubiera llegado a esa conclusión. Sí, de hecho hay vídeos también por ahí. Por ejemplo, en España no se usa, pero en Estados Unidos se utilizan helicópteros con una antorcha de goteo, es lo que utilizamos para quemar. Bueno, a veces también los mecheros, pero la antorcha de goteo es como la herramienta. Y hay en helicópteros que se montan antorchas de goteo muy grandes y en Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, se usan para hacer contrafuegos muy grandes. Las extensiones de allí también son diferentes a las de aquí y algunas veces también ha aparecido eso en Instagram, ¿no? Pues fíjate, están quemando el monte ellos mismos con el helicóptero y tal. Bueno, pues los bulos. Bueno, oye, de todos los trabajos que había, decidiste que este era el que te metías de lleno. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a ser bombero forestal? Pues son varias cosas. Por un lado, la parte más emocional, digamos, de relación con el monte viene de mi abuelo, que era guarda forestal aquí en la zona de mi pueblo, en El Rollo, en Soria. Y bueno, pues desde pequeñito él ya me fue un poco metiendo un poco el gusanillo por el monte, ¿no? Y por entenderlo, por trabajar en él, por intentar mantener o incluso mejorar de alguna manera los montes para las generaciones futuras. Y esto es un poco peliculero, pero en el 94, justo pues, cuando yo tenía 5 meses, hubo un incendio en mi pueblo, que no es una zona que suele haber incendios, pero ese incendio, pues bueno, para lo que es la zona, fueron unas 200 hectáreas o algo así, que para la zona es bastante. Y estaba mi abuelo de guarda, entonces bueno, estuvo allí, mi tío y mi padre estuvieron también de voluntarios y mi madre se fue a las eras del pueblo conmigo en brazos como a verlo desde allí. Entonces, evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Pero me gusta pensar que ahí fue como el inicio, me parece que queda así como chulo. Y luego pues realmente donde empecé a ver un poco el interés en 2012, que yo estaba a punto de ir a la universidad, hubo un incendio también en mi pueblo muy chiquitín y pues todos los del pueblo fuimos allí a ayudar bueno, a hacer lo que pudiéramos en el primer momento, ¿no? Antes de que llegaran los servicios de extinción. Y luego vi llegar a una brigada con el helicóptero y no sé, ya me empezó a picar un poquito más el gusanillo. Y pues luego cuando la Brief en 2015 empezó una huelga por mejorar sus condiciones laborales, pues también me empecé a interesar más, me llamó mucho la atención en plan pues ver a un colectivo de bomberos forestales que en ese momento no estaban reconocidos todavía como bomberos forestales y que hacían un trabajo que a mí me parecía tan importante y a la vez verles unidos luchando por mejorar las condiciones me tocó bastante y entonces me empezó a interesar más. Pero luego realmente empecé por una casualidad. Estaba a punto de empezar a currar en un supermercado pasando bandejas de embutido para que la gente las probara. En verano, después de acabar pues, el curso en la universidad, pues trabajos de verano buscándolos aquí en Soria. Y un amigo me dijo que él dejaba una cuadrilla terrestre en la que estaba aquí en Soria, que necesitaban a alguien que sí quería. Y dije, pues sí, pues voy para allí. Y nada, ahí en la cuadrilla terrestre es muy diferente a lo que vivo ahora. No éramos bomberos forestales, estábamos considerados peones forestales y así siguen los compañeros que sigan en esa parte del dispositivo, dependiente de la Junta de Castilla y León. Y bueno, la mayoría del verano estábamos haciendo tajos en el monte, o sea, estábamos haciendo trabajos helvícola, pero ya no en invierno, sino en verano. Y ese verano tuve un incendio, después de haber estado todo el día trabajando en el monte con la motosierra. Y pues fue bastante una matada porque eran muchas horas después de estar las 8 horas de trabajo, luego irte a un incendio y estar toda la noche en el incendio, pero me gustó mucho y entonces ya pues ahí me picó un poco ya el gusanillo y ya empecé a buscar qué otros dispositivos había, ya después entré en una brigada helitransportada aquí en Soria, que también depende no es la que estoy ahora, una que depende de la Junta de Castilla y León, y luego ya pues poco a poco fui eh, yendo a distintos sitios y al final acabé aquí en la Brief de Lubia, en Soria. ¿Qué es exactamente brief? ¿Qué significa? Es brigadas de refuerzo en incendios forestales. Ok. Es como una unidad dependiente del ministerio, del MITECO, a través subcontratado a Traxa. Actualmente hay 11 bases en todo el estado. Y bueno, el origen de las Brief está en el 92, que pues la gente que estaba un poco encargada
de Medio Ambiente en esa época vio que aunque las comunidades autónomas eran quienes tenían la competencia de extinción de incendios forestales, pues igual desde la Administración Central se podía generar alguna unidad que pudiera ayudar, reforzar a los operativos autonómicos en casos en los que colapsaran un poco, lo necesitaran, y entonces fueron creando bases y actualmente hay 11, una de ellas está aquí en Lubia. Lubia es un pueblo a 10 minutos de Soria y eso, esa es la unidad en la que estoy ahora. ¿Y dentro de las BRIF hay otras unidades? Porque esto que hablas de que el trabajo que tú haces no es terrestre, ¿todas las BRIF son así? Sí, la BRIF es helitransportada. O sea, la idea de, claro, cuando se crearon las BRIF, la idea un poco era que como tenían que tener cobertura nacional, pudieran moverse rápido, ¿no? Entonces, pues se pensó en hacerlas helitransportadas. Entonces están asociadas a helicópteros y nuestro desplazamiento hasta la zona del incendio, siempre que sea de día, porque también podemos trabajar de noche y en ese caso no podemos ir en helicóptero, siempre que sea de día, pues se va en helicóptero. Te dejan en tierra, tú les montas el Bambi que llamamos, el helibalde, que es la cesta que suelen llamar para hacer descargas de agua a los helicópteros, y trabajamos en unión. O sea, la unidad en su conjunto son los bomberos forestales en tierra más los dos medios aéreos, los helicópteros, desde el aire. Normalmente son dos helicópteros, hay un par de BRIF que son BRIF un poco más pequeñas, que son la de Ávila y la de Cantabria, que esas trabajan con un helicóptero, es la mitad de integrantes, digamos, y las demás trabajan siempre con dos helicópteros. Porque tú me decías antes que una brigada tiene 2 cuadrillas. Sí, de estas, como la BRIF de Lubia es BRIF A, digamos, y las BRIF A, cada brigada, que digamos en un turno hay una brigada. Esa brigada está compuesta por un técnico, primero, que es un ingeniero forestal, que es el que está de jefe de unidad, y después 2 cuadrillas. Cada cuadrilla pues, se compone de 7 bomberos forestales, más normalmente un bombero forestal correturnos, o sea, 8 bomberos forestales en total, y un capataz, que es como el jefe de esa cuadrilla. Entonces, pues son esas 2 cuadrillas, forman la brigada. Ok. ¿Y el hecho de que se acceda en helicóptero es por inmediatez? Sí, por un lado, al ser un dispositivo estatal de refuerzo a las comunidades autónomas, puede tener que desplazarse muy lejos, ¿no?, de su base. Entonces, el poder moverte en helicóptero es útil en ese sentido. Por otro lado, también es verdad que hay zonas que el acceso mediante un medio aéreo es más fácil, porque puede ser en una zona alta de montaña, con dificultad de pistas. Y por otro lado también tiene la operatividad o la efectividad de que trabajar en conjunto con un medio aéreo pues te da más capacidad de extinción, ¿no? Pues hay veces que tienes que apagar un frente de llamas que tiene una intensidad tal que tú directamente con las herramientas manuales no puedes acceder, pero si antes hace una descarga el helicóptero y te baja un poco la intensidad de llama, pues entonces justo después tú puedes trabajar. Y luego también pues es una manera también que aporta seguridad, porque ves, cuando llegas puedes ver el incendio desde el aire, es más fácil planificar todo y observar todo bien desde el aire, y luego también tienes unos ojos arriba con los que estás en permanente comunicación, entonces es muy útil. Claro, mucho más completo, ¿no? Hola, perdona que te interrumpa, solo me paso por aquí para recordarte que nos apoyarías muchísimo si te suscribes a este canal de YouTube o si nos das a seguir en la cuenta de Spotify o si compartes este capítulo con alguien que pueda estar interesado o interesada, que sepas que nos ayudas muchísimo. Gracias de corazón. Adiós. Pasando un poco así como a la parte más, no sé si decir personal o incluso emocional, ¿cómo es la sensación o qué es lo que se te mueve por dentro cuando estás preparándote para ir a un incendio? Pues esto ha cambiado mucho del primer incendio a ahora, yo creo. Ahora como que ya lo normalizas, ¿no? Claro, hay compañeros míos que llevan 20, 30 años en incendios, pues ellos ya, no te digo, ¿no? Yo que llevo 9, pues sí que el primer año, el primer incendio sí que era como un run run ahí en las tripas de a ver a lo que voy, empezar a ver las llamas. Además, ese incendio fue de noche, las llamas de noche son como muy espectaculares, suele parecer que es más de lo que luego realmente es. Y ese primer incendio lo recuerdo como tener un respeto profundo sobre a dónde iba, ¿no? Y además tenía mucha menos formación que ahora, que también eso pues hace, bueno, de eso seguro que hablamos luego. Pero ciertos nervios, ganas también, porque te apetece. Siempre decimos, ¿no?, que no, evidentemente no queremos que se queme el monte, pero si hay un incendio queremos estar. En la mayoría de los que trabajamos en esto nos pasa eso, porque si no, no estarías trabajando en esto. Y
bueno, pues respeto, concentración, ganas, nervios. Un poquito. Imagino que la sensación de ir, apagar el fuego y volverte tiene que ser satisfactoria, ¿no? Si lo consigues, si todo sale bien, pues sí, es bastante Claro, satisfactorio. claro. Has nombrado así como varias emociones. ¿Qué papel tiene el miedo en todo esto? Porque a mí, preparando esta entrevista, es lo primero que me viene. No sé si soy un poco médica yo o qué, pero pienso estar ahí, descender en helicóptero, bueno, cosas así, ¿no? Imagino que a nivel técnico, cuando tienes formación, eres más capaz de saber lo que puede pasar y lo que no dentro de una horquilla, no lo sé. Sí, esto hablándolo con algunos compañeros, también esto varía mucho cada persona, ¿no? Pero sí que lo hablaba ayer con un compañero de mi brigada y le decía, es que, claro, yo miedo como tal no he sentido nunca en un incendio. Eh, Hay compañeros que sí que han tenido situaciones. También es verdad que no he sentido miedo, yo tampoco he tenido ninguna situación mala. O sea, sí situaciones de tener que utilizar los protocolos de seguridad, que para eso los tenemos, de tener que salir, porque ya no es segura la zona en la que estás trabajando, y tener que salir a una zona segura. Pero esas veces no lo he vivido con miedo, lo he vivido como con tensión, con activación, digamos. El respeto siempre está porque conoces los riesgos, pero yo creo que ese conocimiento, esa formación, la confianza en los compañeros. Por ejemplo, la primera campaña que trabajé en Brief, que fue en la Brief de Tabullo, en León, en el incendio de la Sierra de la Culebra, que es bastante conocido, ¿no? Pues sí que tuvimos una situación en la que hubo que coger ruta de escape e irse, porque se saltó el fuego pues, como en nuestra línea de control y nos iba a dejar fuego por los dos lados y tuvimos que salir. En ese momento, claro, mi experiencia era bastante pequeña comparado con lo que es ahora, que tampoco es que sea enorme. Y luego hablándolo en el análisis posterior, en el debriefing que llamamos, me preguntaba el técnico que si lo había pasado mal, que si había sentido miedo y tal. Y yo le explicaba que en ese momento creía que no, porque confiaba mucho en el equipo con el que estaba, en la experiencia que tenían ellos y que si me hubiera tocado esa misma situación igual con la brigada helitransportada de aquí de Soria, con la que estaba yo antes, que yo era el que más años llevaba, pues probablemente igual sí que había sentido miedo, porque al final depende mucho de eso, ¿no? Del equipo, no depende todo claro. del individuo. ¿Te puede pasar que tengas una... Bueno, por lo que me cuentas no es como tu emoción predominante, ¿no? En estas situaciones, No. pero ¿te puede pasar o notas que haya pasado a alguien un miedo más que útil, de este que te activa, un miedo como paralizante? ¿Esto es algo que puede suceder en un contexto así? Yo como tal creo que no lo he vivido, paralizante del todo al menos no. Sí que quizá un miedo o una preocupación que te hace después no gestionar las emociones y los conflictos dentro del equipo de la mejor manera o de la manera más constructiva, digamos, eso sí que lo he podido vivir. Quizá tampoco, no sé exactamente si es por miedo o puede ser también por rabia, puede ser por frustración, puede ser por muchas cosas, ¿no? Lo que sí que igual he visto en algunos compañeros puede ser más un miedo, no tanto paralizante porque se mezcla con mareo, porque es no en el incendio sino en el helicóptero. Sí que había algunas veces vuelos con vientos muy intensos, que hay mucha turbulencia, mucho movimiento, que hay caídas del helicóptero. La mayoría de las veces no es así, ¿eh? La mayoría de las veces el vuelo en el helicóptero es tranquilo y vas estupendamente. De hecho, muchos compañeros se duermen, se echan la siesta, ahí subido en el helicóptero. Pero alguna vez sí que te toca esto y, bueno, pues algún compañero sí que lo pasa peor. También tiene más tendencia a marearse, por ejemplo, y sí que al bajar del helicóptero pues ha tenido que sentarse y estar tranquilo un rato para recuperarse, ¿no? Claro. Luego se recupera y al día siguiente se vuelve, o al rato después se vuelve a montar en el helicóptero. O sea que hasta ese punto no es paralizante. Claro. Aparte de echarse la siesta en el helicóptero yendo para allí, no sé, qué es lo que se te mueve en ese momento, ¿no? Cuando estás yendo, ¿te notas como esa adrenalina o te notas, no sé, como alguna sensación en particular? Yo creo que sobre todo lo que más sentimos todos es ganas. De ir y empezar a currar, de verlo, de también concentración, ir, por ejemplo, a nosotros en Brief hay otra unidad del ministerio también, que son las EPAIF, que son unidades de análisis que normalmente cuando te desplazas a un incendio te mandan un análisis de la zona, de la meteo que nos vamos a encontrar, del comportamiento previsto del incendio, de la topografía, y entonces con eso ya pues te vas haciendo un poco la idea de lo que te vas a encontrar, ¿no? Y cuando ya empiezas a ver el humo, pues es como ese tensión competitiva si lo lleváramos a algo deportivo, ¿no? Sí, 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 sí. Como esas ganas y luego también en realidad pues si los viajes en helicóptero son largos porque te toca lejos, pues bromas, estar sin hacer mucho ruido porque hay que estar en silencio para que los pilotos no tengan interferencias, pero al final estás como con un ambiente bastante relajado. Qué curioso.
Nombrabas antes que, bueno, te preguntaba por la sensación del trabajo bien hecho, ¿no? De he ido, hemos contribuido a pagarlo y me voy a casa con esa buena sensación. Em, ¿Alguna vez cuando has ido a un incendio y no habéis podido hacer todo lo que os hubiera gustado, has podido sentir, por ejemplo, culpa o algo así? Más frustración, creo que culpa. Eso sí que pasa de vez en cuando y hay que acostumbrarse a que no salgan las cosas. Sobre todo en incendios de este calibre, ¿no? Como los que hemos tenido este agosto. Muchas veces no puedes hacer nada. De hecho, hay muchas veces que estás parado esperando a tener un momento de oportunidad. Eso, pues también a nivel mental hay que gestionarlo, ¿no? Y también si la gente te ve parado, que eso es Wow. complicado. La gente que vive por la Sí, zona o lo que sea, ¿no? vecinos o lo que sea, que no entienden por qué no estás actuando. Igual no estás actuando porque no, por mucho que te pongas a hacer, no puedes hacer nada y más vale descansar y esperar el momento de oportunidad. Luego también pasa otras veces desde los puestos de mando se ha podido tomar una estrategia pensando que es la mejor y puede ser equivocada. Tú tu parte del trabajo la has podido hacer muy bien, pero no ha funcionado no porque tú el trabajo lo hayas hecho mal, sino porque la planificación, la táctica no había sido la adecuada o porque el comportamiento del incendio de repente ha cambiado y no estaba previsto, que a veces pasa, la mayoría de las veces conseguimos prever bien, pero a veces pasa, y bueno, pues se te va el trabajo un poco al garete. Esto ya depende de cada compañero, hay gente que la frustración le cuesta más Claro. gestionarla, pero bueno, siempre intentamos también entre toda la unidad, ¿no? Pues decirnos, oye, y los capataces también y los técnicos, dar la enhorabuena por el trabajo hecho, decirnos, oye, chavales, nuestro trabajo lo hemos hecho muy bien, nos hemos esforzado al máximo y ya está, no puedes hacer más. Y para algo tenéis unos límites establecidos de hasta dónde podéis y hasta dónde no, me imagino, ¿no? Para no ser una cosa como de kamikaze, ¿no? De es que quiero contribuir y al final que sea un problema más grande que... Sí, de hecho esto también lo decimos siempre con el trabajo de los voluntarios, por ejemplo, voluntarios no organizados, que esto pasa mucho y como he dicho, en 2012 cuando yo fui en mi pueblo, ahí yo fui sin organizar con nadie, con mi primo, me fui con la bici y fui a ver qué podía hacer. Esto yo lo entiendo, porque lo he vivido también, pero a veces, sobre todo en incendios de este calibre, en un ataque inicial, en un conato pequeño, pues muchas veces ayuda. Y sobre todo agricultores con los tractores, los ganaderos si tienen una cuba de agua y los vecinos en general pueden hacer una labor fantástica. En incendios ya muy grandes, ir ahí voluntarios sin organización puede ser muy peligroso porque si a ellos les pasa algo ya estás generando otra emergencia más dentro de la emergencia y vas a tener que poner medios allí y los tienes que quitar de otro sitio. O incluso también ha pasado este año unidades de bomberos forestales que se han quedado casi atrapadas porque han podido escapar, pero se han quedado atrapadas entre el frente del incendio y fuego que estaban prendiendo algunos vecinos para que no llegara el fuego a sus casas, que se puede entender, pero al no estar coordinado con el resto de medios, pues puede haber un accidente grave. Te lo encuentras de repente subiendo por el otro lado, ¿no? Y te quedas en Por medio. eso, dependiendo también de a qué zonas vayamos, las labores de observadores dentro de nuestra brigada, pues podemos separar varias personas para que hagan función solo de observador. Y depende a qué zonas vayamos, si sabemos que esto pasa, de que la gente pues coge sus propios medios para intentar salvar sus casas sin estar organizado en el operativo, pues si sabemos que esto puede pasar, pues ponemos más observadores, ¿no? Para tenerlo en cuenta. O sea, el mensaje para las personas que, bueno, incluso como yo una vez cuando aquí cerca en el Moncayo se incendió y dije, no lo sé, voy a ir porque es que este monte lo llevo viendo toda mi vida y luego a lo mejor el trabajo que podíamos hacer era desplazar a personas mayores que estaban siendo desalojadas, no, obviamente no verte sujetado a una manguera, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje, ¿no? Para personas que podemos estar en nuestro pueblo y vemos un incendio y queremos contribuir, pero te escucho esto también y digo, es que igual es más contraproducente. Depende un poco de la situación, ¿no? Lo recomendable, a priori, creo que en España en general estaría bien que hiciéramos un poco de reflexión sobre las agrupaciones de voluntarios de protección civil, porque no tenemos mucha cultura de ello, en otros países funciona muy bien. Aquí muchas veces, esto lo he oído yo, tenemos como el mensaje de que ahí se mete pues el que quería ser policía y no lo consiguió, el tonto del pueblo o cosas así, que son muy denigrantes hacia pues bueno, un tipo de unidad que es de voluntarios que no puede sustituir a la parte profesional, porque esto también pasa desde la parte profesional, que a veces no se quiere que Protección Civil se desarrolle más porque parece que va a pisar lo profesional y Ah. tienen que ser compatibles. Pero si todos los voluntarios que tienes en un pueblo, que
es lo más normal del mundo, que quieran salvar su zona, están un poco más organizados, son más fáciles de encauzar dentro del operativo y te vas a evitar todos estos problemas, ¿no? Y hay veces que podrán hacer un primer ataque con una pequeña dotación de un coche autobomba, y hay otras veces que igual se tienen que dedicar a labores logísticas, llevar bocadillos, como tú has dicho, ayudar a llevarte a ancianos o ancianas a una zona segura. Se pueden hacer muchas cosas desde ahí, pero tiene que estar algo más organizado. Claro. Por ejemplo, esto en la Dana se vivió un montón. Antes comentábamos, ¿no?, de que también era fuera de incendios forestales, pero también fuimos a trabajar bastante a la Dana, y el tema del voluntariado allí fue increíble, porque se volcó muchísima gente, era espectacular y muy bonito ver a tanta gente volcándose, pero en muchos casos fue un caos absoluto, porque no estaba organizado de ninguna manera. La gente quiere ayudar mucho, pero tampoco sabe cómo. Entonces se hicieron muchas cosas Otras muchas cosas se hicieron de maravilla, ¿eh? No quiero quitar aquí para nada el valor a toda la gente que estuvo de voluntaria allí, pero sí que hubo cosas que hubo que trabajar de más luego por ciertas cosas que se habían hecho. Nosotros cuando llegamos allí tampoco teníamos ni idea de ciertas cosas, porque nosotros de inundaciones no tenemos formación, que es una cosa que ahora esperamos que empiecen a dárnosla, porque llevamos tiempo pidiendo que también nos empiecen a dar formación sobre contingencias en el medio natural y rural, sobre emergencias que tienen que ver con fenómenos o catástrofes naturales, pero en ese momento sabíamos lo mínimo, y cuando llegamos allí, pues bueno, fuimos poco a poco enterándonos de ciertas cosas, hablando con bomberos, pues de bueno, los SPACE que se llaman, ¿no?, las unidades de salvamento, protección y tal, de bomberos urbanos, que solemos decir nosotros, y ya fuimos aprendiendo un poco, y ahí pues ibas viendo cosas que igual al principio tanto voluntarios como nosotros habíamos hecho, como echar barro a las alcantarillas. Ya en cuanto nos lo dijeron, pues dejamos de hacerlo, y había voluntarios que te hacían caso y otros que te decían, tú no me vas a decir lo que tengo que hacer, esta anciana me ha dicho que quiere que le quite el barro de su casa, y lo voy a hacer, y lo voy a tirar a la alcantarilla porque es lo que tengo enfrente. Eso luego pues generó problemas. Es que aparte, bueno, creo que el día que nos conocimos ya hablamos de que yo había estado también ahí de voluntario, era muy visual que el barro ya no estuviese en la calle. Sí. Y ahora tú me lo explicas, o el día que me lo explicaste digo, pues tiene todo el sentido. Pero claro, cuando estás en una calle petada de barro que no se puede ni andar y luego ya no está, pues dices, ¿cómo va a ser malo esto, no? Claro. Yo ahí lo que vi en la Dana es que, y voy a hacer una autocrítica ahora porque mientras la nombrabas he pensado algo, había cosas que eran fáciles, porque timbrar una casa, bueno, timbrar, como si hubiera ahí un timbre esperándote, ¿no? Llamar a una casa y entrar a un equipo con una escarcha y limpiar, que es lo que hacíamos mis amigos y amigas y yo, pues bueno, no creo que pusiéramos en juego muchas cosas, ¿no? Aunque es verdad que algunos días había controles de policía que no te dejaban entrar si no tenías la foto del DNI de alguien que vivía ahí, como que te había dado el permiso, ¿no?, para ir. Que después de igual 1 hora y media andando con los bártulos, pues era frustrante que te dijeran, no puedes entrar. Y ahí, pues obviamente, y lo reconozco aquí abiertamente, pues hacíamos lo que fuera para poder entrar y ya está, ¿no? Sí. Pero es verdad que recuerdo una noche en particular que íbamos llevando una bolsa como de comida y de medicamentos a una mujer. Era ya de noche en Paiporta y el agua te llegaba por la rodilla y nos estaba costando más tiempo de lo que pensábamos, y había que volver luego al coche que estaba aparcado súper a las afueras, y era cuando los militares habían empezado a recoger los armarios y todo de la calle con las palas esas, y en camiones, y había un montón de calles cortadas. Y volviendo a la casa de las mujeres, o sea, yendo a la casa, 5 personas con mazo de bolsas, me acuerdo de momentos de que había un militar ahí, en plan, no se puede pasar por aquí. Y al primero le dijimos que vale, al segundo le dijimos que vale, y al tercero le dijimos, mira, tío, lo sentimos, pero... Y pasamos por ahí, entonces el del camión tuvo que parar, el de la pala tuvo que parar, y ahora meses después pienso, pues igual para nosotros fue bueno porque llegamos antes a casa de esta persona y por lo tanto antes a nuestra casa a descansar, pero a ellos les paramos el trabajo, ¿no? Y da un poco de cosa reconocerlo, pero Bueno, creo que es un ejemplo claro, ¿no? O sea, creo que es normal, porque muchas veces decimos, ¿no?, que hay muchas cosas en las emergencias que fallan, pero porque no están bien estructuradas o porque ya fallan en la preemergencia. Entonces, si hay cosas que estructuralmente o organizativamente en el momento tranquilo, en la preemergencia, vamos a llamar, o en el día a día, no están bien, ese día no lo notas, pero cuando llega la emergencia se nota y ya no se puede resolver. Y esto nos pasa en muchas cosas, nos pasa en incendios, que al final es lo que yo más conozco, pero creo que en
situaciones como la Dana, pues también pasó. Y si hubieran cosas diferentes a nivel estructuras, y desde aquí, por ejemplo, todos los servicios de bomberos de España llevan años pidiendo una ley de coordinación de bomberos y de momento todavía no se ha aprobado, ¿no? Por ejemplo, de bomberos forestales sí que ya el año pasado conseguimos que se aprobara el estatuto marco del bombero forestal, que les queda un mes a las comunidades autónomas para empezar a aplicarlo y todavía no, creo que ninguna lo ha aplicado. Pero por lo menos ya tenemos ahí esa legislación, sin embargo con la ley de coordinación de bomberos todavía no pasa. Entonces, claro, pues cuando llegas a la emergencia y tienes que coordinarte con mucha otra gente, hay muchas cosas que van a fallar hasta que eso exista, está claro. Total. Te quería preguntar por el duelo y te lo quería nombrar más por los incendios. Hace poco estuve en Zamora, en la zona de la Sierra de la Culebra, que has dicho que estuviste ahí cuando se incendió. Y, y yo que es una zona que conozco porque voy habitualmente, mi sensación era como de un duelo, ¿no? Muy grande. Te quería preguntar por el duelo en los incendios, pero ya que has nombrado lo de la Dana, te quería preguntar si ahí notaste como un duelo no, pues por ver toda esa... Porque ahí está involucrado, como decías antes, no solo el monte, que también es muy valioso, obviamente, pero gente que ha fallecido, gente que ha perdido su casa, gente que ha desaparecido su familiar y no saben dónde está. Sí, yo creo que en la Dana esto fue una de las cosas duras a las que menos hechos estábamos, porque sí que yo creo que estamos bastante hechos a ver el monte arder y evidentemente te duele porque al final la inmensa mayoría de la gente que trabajamos en esto somos gente del mundo rural. No todo el mundo, pero el que no es del mundo rural le gusta el monte, entonces a todo el mundo algo le afecta. También ahí yo te diría que como conocemos mucho, también depende qué monte sea. O sea, sabemos que un brezal se puede quemar, la mayoría de animales, sobre todo macrovertebrados, han podido escapar, sí que los microinvertebrados probablemente hayan muerto la mayoría, pero sabemos que en unos años va a recuperarse y va a volver a estar. No es lo mismo, depende de qué zona se queme, ¿no? Y qué extensión, con qué severidad, bueno, hay muchas cosas que dependiendo de eso, vas a sentirte de una manera o de otra. Cuando ya empieza a afectar también a vidas humanas, pues la cosa cambia, porque esto lo decía mi abuelo cuando empecé a trabajar en incendios, siempre me decía, mucho cuidadito que todos los montes que se queman se acaban recuperando, pero las personas nunca vuelven. Es como súper evidente, ¿no? Pero muchas veces hay que nombrarlo porque si no a veces no hay como conciencia de que realmente es importante el proteger la vida de la gente que está trabajando en la emergencia y de gente que pueda haber por ahí. Y en el caso de la Dana, pues claro, es una emergencia en la que tu trabajo es posterior a la emergencia. Bueno, los equipos de salvamento sí que pudieron trabajar durante, mejor o peor en función de coordinación, de mil historias políticas, que es otro tema, pero nuestro trabajo en concreto fue posterior, ¿no? O sea, como que ya había pasado todo el daño hacia la vida de las personas, ya había pasado. Entonces sí que recuerdo que a eso no estábamos muy hechos y sí que era fuerte y era quizá complicado de gestionar, pero creo que lo hicimos bastante bien porque creo que lo gestionamos desde el punto de tener muchas ganas de hacer todo lo posible y ayudar todo lo posible. Y teníamos la suerte de que después de estar todo el día trabajando salíamos de la zona cero a descansar, a hoteles que nos ponía desde el Ministerio y desde Traxa. Y pues bueno, el buen ambiente que nos generábamos entre nosotros, de hablar, de incluso intentar usar el humor para estar bien y así al día siguiente poder trabajar igual de bien, ¿no? Creo que en ese sentido nos salió muy bien, nos cuidamos bastante entre todos. Se notaba cuando llegaba el último día de cada turno que hacíamos currando allí, que solíamos estar 7 días, el último día se notaba que ya costaba un poco más y empezaba a haber más fricciones, Claro. algún conflictillo más. Y luego yo lo noté más al volver a casa después de trabajar allí. Ahí sí que noté como ciertas cosas, un poco de shock, de por ejemplo, recuerdo estar paseando por Cáceres con mi novia y empezar a fijarme en las alcantarillas, que yo no había mirado las alcantarillas nunca, y ahí era como que miraba la alcantarilla a ver si tragaba bien, a ver si no. Nunca recuerdo haber mirado en una calle cómo estaba el alcantarillado. Luego también recuerdo que estaban podando unos naranjos ahí en el pueblo donde viven sus padres y el olor a naranja
me recordaba muchísimo, sobre todo el primer día en la Dana, porque estábamos trabajando a lo de un puente que había muchas cañas y naranjas ahí podridas y se salía el olor a naranja. Acompañé a su madre a una joyería y empecé a imaginármela cómo subía el agua, porque habíamos estado trabajando en una joyería en Catarroja, ayudándoles a sacar todo y no querían que se saliera, los de la joyería no querían que se saliera todo el barro, no querían limpiarlo del todo porque creían que podía haber joyas entre el barro. Es como muchas cosas que te llevan ahí todo el rato. Pero bueno, hablándolo, yo creo que es la manera de sanarlo un poco, ¿no? Hablándolo Claro. entre los compañeros, compartiendo, compartiendo con la gente y al final pues no, no te queda como ese dolor terrible. O sea, te duele evidentemente, pero luego... Claro. ¿Tenéis, por ejemplo, apoyo psicológico o algún recurso de este tipo para después de cosas de este calibre, ¿no? Tan hartas. Normalmente no, y de base no. A veces nos han puesto, por ejemplo, ahora justamente esta campaña en el Abril de Lluvia nos han puesto un psicólogo que ha venido, bueno, pues ha venido un turno entero con cada brigada, o sea, 3 días, 15 horas en total. La idea un poco creo que, o sea, lo repartió en 3 temas, o sea, no tuvo tanto que ver con el duelo, tuvo que ver con gestión del estrés, comunicación asertiva y gestión de resolución de conflictos. Eran como los temas. Lo que pasa es que, claro, en 15 horas es como que se abren muchos temas, Sí, pero no se puede trabajar mucho sobre ellos. Sí que pues, nos intentó dejar ciertas herramientas para que nosotros podamos hacer algo con ellas, pero creo que es complicado en tan poquitos días, sobre todo que es un tema que la mayoría, aunque muchos estemos interesados en ello, pero no tenemos ni una formación ni un trabajo previo muy grande sobre esto. Entonces muchas veces quieres hacerlo mejor, temas de gestión emocional o gestión de grupos, pero te sientes un poco perdido. Es total. complicado. Luego te preguntaría un poquillo más por tema de grupos, liderazgo, todo esto, que además estuvimos hablando y me parece muy curioso, ¿no? Y volviendo un poco a la parte del duelo y a la parte de los incendios forestales, em, ¿te ha pasado que has pasado luego por un sitio en el que has estado trabajando y has notado como esa sensación de duelo o de tristeza o no sé? Eh, sí me ha pasado en varios casos, por ejemplo en la Sierra de la Culebra, luego quería pasar por ver cómo estaba. Y por ejemplo en algunos de los incendios de León de 2022 también después hemos ido incluso a analizarlos desde un punto de vista de la recuperación y la regeneración con el máster de incendios forestales. Y yo creo que lo vivo no tanto desde la tristeza, o sea, como que ya vale, eso ya ha pasado. Es una pena, pero ya ha pasado. Vamos a ver cuál es el futuro de esto, ¿no? Y hasta qué punto la regeneración está yendo bien. O sea, creo que lo vivo más como un interés científico, técnico, profesional, incluso de la ecología del fuego, que es una de las ramas de esto, ¿no? Que desde la pena o la tristeza. Claro, por la recuperación del espacio, ¿no? Y porque no es mi zona, digamos. O sea, Ya, creo que esto cambiaría completamente si lo que se quema son los montes en los que me he criado y en los que estoy siempre. Pues seguro que la sensación es completamente diferente. claro. Sí, yo por ejemplo cuando estuve en la Sierra de la Culebra me impactó porque es un monte una zona que he triado bastante y a veces pasando por otros sitios he visto un incendio y he pensado, pues vaya púa, pero tampoco me he echado a llorar, ¿no? Así que, Otro más, o... claro, claro, ok. Em, Pasando un poco de esta idea del duelo a la parte más de personas, ¿cómo es esta sensación cuando un compañero está herido, incluso el pensar en la muerte, ¿no? Incluso pensar en que un compañero ha podido fallecer, ¿cómo, no sé ni cómo preguntártelo, ¿no? La lanzó así como un poco más en lo borroso, ¿no? ¿Cómo es esta sensación respecto a este tema? Yo por suerte no he tenido ningún fallecido cercano en esto. Me ha tocado, digamos, como en un par de casos como de segunda mano. O sea, sí que, por Vale, ejemplo, al fallecido en León de una autobomba de aquí de Soria, de la Charlie 8, que es la autobomba de Bayugas, el conductor falleció al volcar la autobomba, que desde aquí pues un abrazo enorme a la familia y amistades de Nacho.
Y bueno, pues esa me ha tocado un poco como de segunda, ¿no? Yo le conocí a él porque hemos hecho un par de veces prácticas con él. También cuando yo empecé en la cuadrilla terrestre justo era la Romeo, que la Romeo es el identificativo de cuadrilla terrestre en Castilla y León, y justo era en la misma zona en la que está esta autobomba. Entonces ya le conocí cuando yo empecé, pero bueno, le conocí un poco, pues mira, él es Nacho, es el conductor de la autobomba. No teníamos tampoco relación. Entonces, claro, es diferente. Con su compañero, que resultó herido, sí que es amigo mío. Entonces, y bueno, de primer momento teníamos la duda de si él, el amigo mío, era el fallecido, porque la información cuando nos llegó no estaba muy clara. Nosotros estábamos también de incendio, mi brigada, en Orense. De hecho, yo había estado hablando con él por la mañana porque sabía que le habían mandado de convoy desde Soria hasta León incendio, y hablamos un poco. Luego le escribí a ver qué tal les iba el día, no me había contestado. Ya empecé a leer en un grupo así de información de incendios de Castilla y León que había habido un accidente, que es por la zona. Yo esa zona la conozco, entonces sabía que más o menos él iba a estar por allí. Como la información al principio llega así un poco, pues yo empecé a pensar de, hostia, pues igual es él. Y ese primer momento justo nos íbamos a sentar a cenar nosotros y fue como, me voy a salir, voy Claro. a ir a, pues bueno, a preguntar a ver si me puedo enterar bien. Por suerte en 5 minutos ya me enteré de que él estaba bien, estaba con vida, y que el fallecido era Nacho, que igual duele, pero evidentemente si no tienes relación, pues duele menos, ¿no? Y otras veces que, o sea, siempre duele algo porque es un compañero de profesión. Creo que cualquier muerte en accidente laboral duele. Si es en accidente laboral en tu profesión, pues lo sientes más cercano. Si además las condiciones en las que ha ocurrido eso te resuenan porque has vivido alguna parecida, pues te pueden resonar un poco más. Pero yo muchas veces, sobre todo con esto, lo que siento un poco es rabia. Más... Y esto no es una cuestión de buscar culpables, porque cuando hay fallecidos en incendios forestales, el buscar culpables nunca suele traer nada bueno, pero sí que es una cuestión de intentar mejorar una estructura que nos permita reducir los riesgos al máximo. Y estamos mejor que hace 20 años y mejor que hace 10, pero queda mucho camino por mejorar, y esto tienen que, o sea, dentro de los operativos que estamos en la extinción, creo que lo tenemos muy claro, y tiene que entenderlo pues gente que toma decisiones a un nivel político administrativo más alto, que con mejores estructuras, mejor formación, mejor preparación, no vamos a evitar todos los accidentes, porque hay una cuestión de fortuidad, ¿no? Con suerte, pero sí que podemos reducirlos al máximo, y pues es importante. Al final es lo más importante de esto. Claro. Sí, que aunque se reduzcan un 30%, ya son personas, ¿no?, las que se ven Toda beneficiadas. mejora es Claro. importante. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Que si alguien que es responsable de esto estuviera escuchando ahora este trocito del capítulo, ¿qué es lo que tendría que escuchar? Pues principalmente se resume en profesionalización. Yo creo que eso implica muchas cosas, ¿no? Implica formación, implica prácticas, implica entrenamiento, implica preparación física, implica preparación psicológica, toma de decisiones, mejorar la coordinación en estructuras, o sea, profesionalización no solo a nivel individual, que también, sino también a nivel conjunto de las estructuras. Que al final, si la responsabilidad es de las comunidades autónomas, pero tiene que estar bien coordinado, y aunque cada una pueda decidir cosas, tenga que cumplir un marco para que cuando tú vayas a un incendio forestal no me importe en qué comunidad autónoma estoy, con qué servicio estoy trabajando, sino que haya unos mínimos, unos protocolos, unas cosas que siempre van a ser igual. Y luego que la gente esté preparada, y la profesionalización también implica que sea una profesión de la que la gente pueda vivir y pueda hacerse mayor y pueda empezar a tener problemas de salud en esta profesión sin que le den la patada, ¿no? Claro. Entonces eso implica pues coeficientes reductores en la jubilación, implica reconocimiento de enfermedades profesionales, implica reconocimiento de la categoría profesional, que aún a día de hoy muchos compañeros todavía no lo tienen. eh, Implica pues mejorar el nivel adquisitivo de la gente, los meses de trabajo. Nosotros ya estamos trabajando todos los meses, aún así el sueldo, pues justo ahora se ha firmado un convenio nuevo que nos lo mejora un poco, pero teniendo en cuenta cómo sube el nivel de vida, pues muchos compañeros consideramos que no es suficiente, que hay muchas cosas todavía que mejorar.
y pues muchos otros compañeros de otros dispositivos ahora mismo están en lucha también peleando por esto, ¿no? Castilla y León, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, bueno, casi desde todos lados hay gente que... Distintas reclamaciones, porque cada uno es hacia una administración, hacia una empresa, todavía hay gente que está en empresas privadas, bueno, pues que también los incendios forestales deje de tener una parte de negocio y sea de verdad un servicio público, que es lo que es, con algo que importa a toda la sociedad y se deje de hacer un poco de negocio con esto. Espero que esto se consiga y creo que estos 2 o 3 minutos últimos que has hablado, no sé, como que creo que podrían salvar vidas, ¿no? Si se llevase a cabo. De hecho, lo que me pido es, hay que sacar un clip de este trozo porque creo que es de lo más importante, al menos a mí lo que más me ha impactado, ¿no? De lo que has contado, porque pues pensar que esto puede cambiar cosas como tan importantes como que haya accidentes o haya más seguridad o más profesionalización, pues bueno. Ojalá, ojalá. También en eso, por ejemplo, de la profesionalización y la gente que se quede, muchas veces hay gente que tiene mucha experiencia. En Castilla y León, por ejemplo, esto es una cosa que nos ha pasado mucho, ¿no? Dispositivo autonómico es el que más conozco porque he formado parte de él, aunque ya no forme parte de él. Pero aquí ha habido gente muy, muy buena, con mucha experiencia, pero que se acababa yendo a otros trabajos porque no tenía estabilidad, continuidad ni un salario digno. Entonces, al final pierdes gente muy buena y el relevo que te entra con muchas ganas, es muy joven, como pude ser yo en su día, pero si esos chavales jóvenes que entran no comparten unidad con una persona con más experiencia, pues les puede tocar un año más o menos tranquilo, como me pasó a mí, y poco a poco vas teniendo una serie de años tranquilos hasta que llegas a un año que ya... Pero te puede tocar un año como este, pues habiéndote incorporado en julio en una cuadrilla que luego haya tenido lo que ha tenido en agosto en León o en Zamora o Claro. en Palencia y claro, de repente encontrarse en unas situaciones complicadas con una formación muy, muy, muy mínima. Pues espero que eso pueda seguir siendo, pueda seguir avanzando porque, no sé, como cada año noto que hay más incendios y más problemas con este tema, pues digo, es que esta gente tendrá que estar bien cuidada, ¿no? Por lo menos, porque, no sé, escuchando, por ejemplo, personas que cuentan cuáles son las condiciones o el salario o lo que sea, yo te juro que me quedo flipando, ¿no? Porque digo, este trabajo me parece que está infravalorado, ¿no? Y si nadie lo hiciese, pues entonces, si fuéramos ahí 4 matados con cubos de agua, entonces lo valoraríamos, ¿no? Sí, esto es un poco lo que ha cambiado también, ¿no? Antiguamente el número de incendios en general lo hemos conseguido reducir mucho en las últimas décadas. Pero el número. Antes había muchos incendios muy pequeñitos que quemaban con poca intensidad y lo apagaban los paisanos en el pueblo, pues, o cuadrillas que hacían trabajos forestales en invierno y luego se juntaban y en verano iban a apagarlo. No era una complicación muy grande cada vez, aunque el número de incendios baje, tenemos más número de incendios más intensos, que son más difíciles de apagar y que queman más hectáreas, ¿no? O sea, el número medio de hectáreas quemadas por cada GIF, GIF es gran incendio forestal, que son los incendios forestales que aumentan de 500 hectáreas, en Canarias de 100, esa extensión media de los GIF está aumentando, eso sí que está pasando. 2022 y este año son claros ejemplos, pero ya veníamos de pues 2017, también fue un año malo, y bueno, cada vez parece también que estos años malos cada vez son... todavía no tenemos años suficientes para ver tendencias claras, pero sí que parece que cada vez son más cercanos unos de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues como también antiguamente esto era de otra manera y parece que no se llega a dar el valor que tiene a esta profesión, o bueno, pues supongo que es poco a poco esto, pero necesitamos que sea cuanto antes, Total, necesitamos acelerarlo. total. Y hay mucho desconocimiento. A veces la información, pues bueno, cada vez estar aquí, ¿no? Te agradezco también poder hacer esto porque es una manera de darnos voz, de que la sociedad nos conozca, que al final es lo fundamental para que entiendan lo que haces y también puedan exigir a sus administraciones que mejoren las condiciones. Y ya no solo las condiciones laborales, sino que pongan solución a los problemas reales de esto, porque si juntamos cambio climático, despoblación del medio rural y una bajada en la gestión forestal, pues tenemos el cóctel perfecto para que pase esto. Entonces hay que como poner el foco en todas esas cosas para que el problema lo solucionemos de raíz y no sigamos acrecentándolo cada vez y mandando gente a incendios que
muchas veces no se puede hacer nada, ¿no? Muchas veces decimos, no necesitamos igual, o lo que necesitamos es tener incendios que sean extinguibles, o sea, que nuestro trabajo como bombero forestal se pueda hacer en condiciones de seguridad y eficacia lo mejor que podamos, y para eso tenemos que cambiar un poco el escenario. Ahora mismo los escenarios que tenemos pues son muy complicados. ¿Cómo podemos las personas de a pie, por así decirlo, apoyar esta lucha? Bueno, pues a nivel de luchas laborales hay, si un poco por redes seguís por ejemplo, en nuestras redes solemos intentar subir lo que se va convocando, a veces igual de otras comunidades autónomas no nos enteramos, pero por redes seguro que podéis encontrar manifestaciones, concentraciones. Por ejemplo, ahora en Madrid va a haber una a nivel nacional el 18 de octubre por la mañana, y ahí bueno, nos juntamos un poco los dispositivos de toda España para exigirle pues, a todas las administraciones en general, ¿no? Cada una desde su punto. Pues las comunidades autónomas que tienen la competencia, la administración central que pueda obligar a cumplir ciertos mínimos de coordinación a todas. Luego en Valladolid también hay alguna próximamente. Hoy, por ejemplo, había una en Zamora, convocada por La Culebra no se calla. Bueno, hay movilizaciones en general por todos lados. Y luego creo que también es importante a nivel un poco más general, hacer caso a los expertos, no creerse los bulos y la desinformación, que hay mucha, por mucha gente con intereses particulares, escuchar a los expertos y no seguir esta tendencia que hay de como no me creo lo que se dice en televisión, que me parece muy bien la actitud crítica, pero entonces me creo todo lo que dice cualquier persona en TikTok, en Instagram o en donde sea, que puede habérselo inventado en ese mismo momento y te lo estás creyendo, ¿no? O sea, ser muy críticos con todo, analizar bien e intentar corroborar todo eso con fuentes formadas, informadas, que las hay. Solo hay que buscarlas. Pues ahí queda. Y dejaremos los enlaces, si la gente está escuchando esto en la plataforma que sea, en la descripción estarán los enlaces a vuestra cuenta. Bueno, pues vamos a hablar ahora, Marcos, de esta parte en la que el grupo funciona de una manera en la que hay jerarquías, hay roles, hay liderazgos, ¿no? Todo esto que en otro tipo de grupos quizá no sé si se estudia tanto o se atiende, pero me imagino que en el trabajo que desarrolláis las cosas no pueden ser improvisadas o de repente uno manda a hacer esto y otro lo otro. Imagino que esto lo habéis, quien sea, se ha sentado y lo ha pensado detenidamente, ¿no? Entonces, bueno, igual vas a decir que no. No, o sea, sí, pero creo que también es una de las cosas en las que quizá falta mejorar bastante. O sea, creo que España en general, en temas de incendios forestales, somos un país que, sobre todo por necesidad, porque al final aquí es clima mediterráneo, los incendios son una cosa normal. Ya habría que ver qué tipo de incendios son normales, cuáles no, frecuencias, intensidades, regímenes de incendios que solemos llamar, pero bueno, es una cosa con lo que llevamos conviviendo siempre, ¿no? Con el fuego en el ecosistema mediterráneo. Entonces, simplemente por eso somos un país que en general tenemos muy buenos profesionales de esto en todos los niveles. Como lo que hablábamos antes del tema condiciones laborales y tal, también tenemos gente que no tiene ese nivel de profesionalización porque no se lo ha dado la estructura o por lo que sea. Pero bueno, tenemos grandes profesionales. En general somos uno de los países que mejor trabajamos en incendios, por así decir. Pero creo que hay unas patas que históricamente no se les ha puesto tanto el foco, ¿no? Y creo que uno tiene que ver con la gestión de grupo, la gestión emocional, el liderazgo. En los últimos años está cambiando un poco, pero veníamos de los jefes o los capataces a la antigua usanza, y todo el tema de liderazgo a la antigua usanza, que realmente pues no lo considero liderazgo, ¿no? Porque para mí un líder es como una persona en la que confías y que a la vez confía en su gente, en la que hay una comunicación buena, bidireccional, en la que hay órdenes, porque en una intervención en emergencias tiene que haber órdenes, pero no se queda solo en la orden y hay una explicación y un entendimiento de por qué son esas órdenes, porque tú vas a trabajar mucho mejor si entiendes la orden. De hecho, en una de las partes de los protocolos de seguridad, que son las normas de seguridad y las situaciones de riesgo, son como unas listas de cosas que se han visto que son importantes a tener en cuenta, y una de ellas habla de conocer la táctica y la estrategia en la que se va a insertar tu maniobra.
Entonces, si tú como mando intermedio o como mando superior no consigues que esa maniobra que quieres que haga una brigada se entienda, y se entienda no solo porque se puede entender el trabajo concreto, ¿no? De quiero que hagáis una línea de defensa aquí o que abráis con motosierras y herramienta manual, abráis una faja aquí. Se puede entender la maniobra en concreto, pero si no la entiendes inserta en toda la estrategia global del incendio, pues te falta información y a veces también puede llevar a frustración. ¿A por qué me están mandando esto si igual no le estoy entendiendo el sentido? Puede que lo tenga o no, pero si te lo explican y puedes estar de acuerdo o no, pero lo entiendes, pues es mucho mejor, ¿no? Trabajar y todo fluye mucho más. Entonces, en ese sentido, creo que todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Cada vez yo creo que se va mejorando. Y bueno, pues al final es un proceso de todos, ¿no? Desde la persona que es líder hasta la persona que es liderada. Es un trabajo conjunto, pero falta bastante de esto. Tú me decías que en la brigada hay 2 cuadrillas, ¿no? Uh-huh. Y en cada cuadrilla hay una persona que es la que lidera, por así La decirlo. que lidera esa cuadrilla y luego toda la brigada, otra persona por encima. O sea, Ok, están los capataces, son los jefes de la cuadrilla y luego el técnico es el jefe de la brigada. O sea, el jefe de las 2 cuadrillas en su conjunto. vale. Esto en brief. Luego hay otros dispositivos que funcionan de otra manera, pero bueno, siempre va a haber un jefe de brigada, un jefe de unidad. Ok. Y cuando es el momento de ir al incendio, ¿quién da la información ahí? ¿Quién da no sé si decir órdenes o no, pero quién es la persona que dice esto es lo que vamos a hacer o incluso que cambia de idea y se propone algo diferente? Normalmente, cuando vamos a ir a realizar una actuación, hay que hacer un briefing inicial, llamamos, ¿no? El briefing es el previo y el debriefing es el análisis posterior. En el briefing, pues bueno, el técnico, digamos que explica la situación, se explican las cosas necesarias de protocolos de seguridad, pues cuál va a ser nuestra ruta de escape, cuál va a ser nuestra zona segura, vamos a poner observadores, dónde, quiénes van a ser. A veces puede ser directamente el técnico con toda la brigada en su conjunto, eso sobre todo cuando es al inicio, y luego si por ejemplo se separan las cuadrillas para hacer un trabajo, una cuadrilla por un lado, otra cuadrilla por otro lado, una cuadrilla en ataque directo, otra en ataque indirecto o en pinza por 2 sitios distintos, bueno, eso depende de muchos factores, pues ahí ya puede ser el técnico informar a los capataces y ya los capataces informar a su cuadrilla. Ok, O ok. sea, sí que hay como esa cadena de mando, ¿no? Digamos, a su vez al técnico, al final el técnico puede decidir hasta cierto punto, pero las cosas que quiere que haga la unidad que lidera ese técnico se las va a decir pues el jefe de sector, si el incendio está sectorizado, o el director técnico de extinción, o el jefe de extinción, mandos que están por encima, ¿no? de Claro. ese técnico. Y luego cada uno tiene su capacidad de decisión, porque el técnico tiene decisión en algunas cosas, el capataz tiene decisión en otras que no hace falta que pregunte al técnico continuamente, e incluso nosotros, los bomberos forestales especialistas, hay en cosas que tampoco tenemos necesidad de preguntarles o de que nos digan qué hacer porque ya lo sabemos, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con formación, entrenamiento, práctica, protocolos. Por ejemplo, en la brief de Lluvia tenemos un protocolo de tendidos de manguera, que es cuando nos toca ir con otra unidad que tiene un camión autobomba a hacer tendidos de manguera y trabajar en ataque directo con agua, que no es... solos nosotros no lo podemos hacer porque no disponemos de, al ser helitransportados, no disponemos de un camión autobomba, pero sí muchas veces nos toca, junto a otra unidad, trabajar en ese formato. Y en ese caso, por ejemplo, en la brief de Lluvia tenemos un protocolo con números. O sea, a ti ya el capataz te dice, tú vas a ser 1, tú vas a ser 2, tú vas a ser 3, así hasta 7, hay 7 posiciones. Y entonces ya la persona, el bombero forestal especialista, en cuanto dicen tú eres 1, ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces le das agilidad, ¿no? A ese trasvase de información. Claro. ¿Qué es lo que hace que una orden o una propuesta que se quiere transmitir al grupo sea clara? Porque me imagino en un momento así no te puedes enredar a hablar o a... ¿No? ¿Cómo se hace esto? Sí, esto es muy importante, sobre todo si las órdenes se dan por las emisoras, que al final no estamos todos juntos, estamos separados, ¿no? Entonces hay como, digamos, en incendio hay 2 tipos de comunicación principalmente, una es por emisora, ya sea en un canal interno nuestro como brigada, ya sea en un canal del sector o del incendio, o sea en un canal aéreo para el trabajo con los medios aéreos. Ahí es súper importante que la información sea clara, concisa y concreta. Y
A veces se tienen que utilizar ciertas palabras o cierto lenguaje común, que eso te lo da la formación, para que todo sea más fluido, más rápido. Y luego a la vez establecemos una cosa que los mensajes siempre tienen que tener como confirmación de recepción, ¿no? Y de que lo has entendido bien. Y luego el otro formato de comunicación, que es el que llamamos hombre a hombre, que es pues en una línea, cada uno se lo transmite al siguiente y la confirmación tiene que venir de vuelta para que el que ha dado el mensaje sepa que todo el mundo tiene esa información. Luego en los briefings pues es más todos juntos, ¿no? Entonces la manera de explicar las cosas puede ser un poco diferente. Puedes igual desarrollar un poco más, dar alguna explicación un poco más larga. Porque hay tiempo, ¿no? Para Porque hay darla. un poquito más de tiempo al menos, aunque sea justo antes de empezar el trabajo, pero bueno, estás todos reunidos y tienes un poquito más de tiempo. Luego ya una vez estás en ello, pues hay que intentar ser ágiles con eso y eso al final también se entrena. O sea, cuando hacemos prácticas, pues muchas veces simulamos situaciones diferentes, igual estamos entrenando en hacer una línea de defensa y el técnico se inventa una situación de atrapamiento y todos tenemos que salir y hay que tomar la ruta de escape, ir al lugar seguro. Y pues esa comunicación también entrenas, ¿no? Y luego hablamos, pues oye, igual esta información no era relevante o ha sido redundante o no hacía falta decirla, porque también hay una tendencia en general en el ser humano tienes una emisora y cada uno lo que vemos nos parece siempre dentro de unos límites, ¿no? Hay cosas que evidentemente nadie que trabaje en esto va a creer que es importante, puede ser, pero sí tendemos a lo que nosotros vemos, lo consideramos la información más importante en comparación a lo que está viendo otro compañero que va a considerar que su información es la más importante. Entonces con eso sí que hay que buscar ese equilibrio de no dejarte información sin dar, pero a la vez no focalizar la información en lo que tú estás viendo. Claro. En el momento de un incendio, ¿es probable que surjan conflictos dentro de esa cuadrilla? Pasa a veces. ¿Pasa? Sí, es verdad que en general hay como una capacidad de trabajo bastante grande y incluso en un conflicto que haya podido surgir o una intercambio de opiniones diferentes, a veces más tranquilas y sosegadas, a veces más intensas, al final hay como una emoción y una pasión también y tensión y esto pues a veces puede hacer que digamos las cosas de una manera más tranquila o no. Y depende de las personas también. Y sí que por lo general la mayoría de gente somos capaces de, bueno, igual no me ha sentado del todo bien como me ha dicho esta persona esto, pero voy a guardármelo para luego cuando hagamos el análisis y en este momento me voy a centrar en el trabajo y el compañero que está al lado, aunque hayamos acabado de tener un pequeño roce, es mi compañero y voy a trabajar junto a esta persona lo mejor que pueda. Sí que puede haber situaciones, yo he vivido alguna, en la que después de un turno largo de 6 días seguidos trabajando en incendios, con un habituallamiento igual un poco peor, un descanso un poco peor, se va acumulando un poquito y algunos problemas que en realidad no son tan problemas se agrandan un poco, tu capacidad de gestión también ya ha bajado, si encima estás trabajando de noche, pues igual también te está dando más cansancio. Y bueno, hay alguna situación que puede hacer que tu cabeza esté más en ese conflicto o que no lo hayas gestionado tan bien como lo gestionarías en otra situación y eso pueda llevarte a alguna situación un poco más de peligro, ¿no? Es lo que contabas, que en la Dana al séptimo día ya como que todo pesaba más, ¿no? Sí, se notaba que empezaba a haber más roces. Claro, yo te iba a preguntar que tú y yo aquí, tranquilamente, hablando, podemos tener un conflicto, pero podemos hablarlo con calma, podemos salir un rato, dar un paseo y volver. En un momento así en el que influye el cansancio, el estrés, la frustración del avanzar o no sé si a veces también ese miedo del que hablábamos, pues es como que mete ingredientes que lo multiplican todo, ¿no? A nivel de conflictos. Sí, lo dificultan un poco y luego también que pues, lo que hablábamos sobre estas cosas, en general, yo creo que todo el mundo, ¿no? Socialmente tampoco tenemos desde pequeños una educación muy grande en esto y se nota. Y en estas situaciones yo creo, hay compañeros que igual creen que se puede hacer de otra manera, pero bueno, yo creo que sí que nos vendría muy bien más formación, más... quizá practicar nuestra capacidad de gestionar estas cosas algo mejor.
Yo sí recuerdo cuando estaba en León, un incendio allí, que una situación de riesgo que vivimos que fue por caída de piedras, que esto pasa mucho cuando se quema una ladera, muchos arbustos, una ladera con alta pedregosidad, muchos arbustos están sujetando algunas piedras, entonces al quemarse se pierde esa capacidad de sujeción y empiezan a caer rocas. Esto es una cosa que sabemos, que lo tenemos integrado y que, bueno, pues vas gestionando, ¿no? O sea, es como un riesgo que sabes que existe, pero que minimizas para que no pase nada. De hecho, bueno, la única víctima mortal en todos los años que existen de Brief del dispositivo Brief, fue por una caída de una piedra a un compañero de la iglesuela. Pues bueno, le cayó encima y le desplazó muchos metros y no murió en el acto, pero al poco. Joder. Entonces es una cosa a tener en cuenta, y en esta situación que te decía que vivimos nosotros en León, fue en un sitio en el que no era necesario, o sea, era como una línea de defensa para ir perimetrando una lengua de fuego que bajaba por una colina ya muy tranquila, era de noche, bajaba despacito, no había una prisa por acabar esa línea de defensa, se podía hacer poco a poco y hacía como bastantes recodos. Entonces había un momento en el que los compañeros que iban por delante justo se situaban encima de los que íbamos por un poco más atrás y empezaban a caer rocas. Los compañeros de arriba avisaron, que es lo que se suele hacer, caer rocas, cuidado, tal. Y entonces los compañeros que íbamos abajo, uno de mis compañeros dijo, pues lo suyo va a ser esperarnos y cuando ya no estén por encima, continuamos, no hay ninguna prisa. Justo antes, bueno, llevábamos todo el rato que estábamos haciendo esa línea, había habido varios conflictos, hay alguna discusión, alguna historia. Y entonces, pues como ya estaban en esas, la persona al mando en esa situación nos dijo que siguiéramos, que sabíamos que eso podía pasar, que tuviéramos cuidado cuando cayeran y ya está. Sí, es verdad, pero en ese caso concreto, pues una manera de mejorar todavía más la seguridad hubiera sido esperarse. No había necesidad de no No había esperarse. prisa, ¿no? No había prisa. Y bueno, pues continuamos porque así se nos ordenó y una cayó, no era muy grande, o sea, tampoco fue una situación de decir, seguramente la persona a la que a un compañero que casi le golpea, que le pasó muy cerquita, no le hubiera matado, pero un golpe en la cabeza, llevamos el casco, ¿vale? Pero un golpe en la cabeza y un susto se habría dado. Y bueno, pues luego ya cuando vieron eso, fuimos capaces de darle la vuelta, ¿no? Y ya la persona al mando dijo, vale, vamos a pararnos y luego seguís. Hay que anticiparse a ese riesgo y minimizarlo al máximo, pues en ese caso hubiera sido esperarse a que pasaran. Claro. Hola, ¿cómo estás? Me paso por aquí unos segunditos solo para pedirte algo. Y es que si valoras este proyecto y estos capítulos que escuchas te gustan, te entretienen o te aportan algún tipo de aprendizaje, pues quiero pedirte una manera muy sencilla de ayudarnos y es simplemente que te suscribas al canal, sea en YouTube o en Spotify, en la plataforma en la que nos estés viendo o escuchando. Y la verdad es que esto nos ayuda muchísimo, nos ayuda a crecer, nos ayuda a poder seguir adelante con el proyecto, a que sea sostenible y también a seguir trayendo a invitados o invitadas como los que estás escuchando en este capítulo. Así que nada, solo era para pedirte eso y poco más. Te dejo que sigas viendo este capítulo. Un besito. Adiós. Bueno, tú ya sabes que yo me dedico a la comunicación y a la gestión de conflictos y hay una parte que tengo curiosidad, ¿no? Y hay una parte también que digo, oye, ¿qué podríamos aprender las personas que no nos dedicamos a esto de cómo se gestionan los conflictos, ¿no? Sobre todo en un contexto pues de estrés, de prisa, de frustración. No sé si... No quiero que hagas un listado de... Te voy a contar los 3 puntos más importantes, pero algo que se te ocurra que la gente podamos aprenderlo, ¿no? De cómo lo hacéis. La verdad que no sabría muy bien ni qué decirte porque, claro, yo tampoco soy experto en esto, ¿no? Es un tema que me interesa, que creo que es importante, o sea, le doy valor, pero tampoco tengo, creo, suficiente idea como para poder sacar unos ítems de qué sería importante. Creo que en general es importante trabajar en ello y poco a poco seguro que somos capaces de ir mejorándolo. Si encima personas como tú, formadas en esto, pudierais venir contratadas en este caso, nuestra empresa, Traxa, a darnos formación sobre esto, más continua, ¿no? No solo como el psicólogo que ha venido a darnos estos talleres, que se ha quedado al final muy limitado, pues seguramente podríamos aprender mucho. Igual tú aprendías de algunas cosas que hacemos nosotros porque no salen así y seguro que nosotros aprendíamos muchísimo de herramientas que nos pudieras dar tú. Y luego creo que ponerlas en práctica, porque el otro día, por ejemplo, en uno de los análisis de estos incendios, con algún compañero debatíamos un poco de... habíamos intentado hacer el análisis o el debate más
pues con turnos de palabra, más tranquilo, pero era una cosa en concreto del debate que era un poco tensa. Y hubo personas que igual no dijeron lo que pensaban porque pues están acostumbrados a, si sienten que lo tienen que decir en ese momento como interpelación, pues decirlo, pero no piden un turno de palabra y se lo guardan para luego, porque incluso sienten que si lo dicen luego ya ha pasado como parte de la conversación, está en parte descontextualizada, igual incluso creen que el conflicto o va a generarse conflicto o a aumentarse, ¿no? Entonces debatíamos de esto, de cómo buscar el equilibrio entre conseguir que nadie se quede con nada por decir y a la vez intentar que sean debates más tranquilos, pausados, en los que vayamos a sacar un aprendizaje. Claro. Bueno, las personas responsables de Traxa que me quieran llamar, tenéis mi contacto en la descripción y encantado me desplazo y podría estar muy bien. Mira, me has recordado una cosa y es que hace poco un amigo que es guarda forestal en el Pirineo me contaba que le habían dado indicaciones a todo el grupo de algo que había que hacer, pero como con cierto secretismo. O sea, hay que buscar esta situación, ¿no? Pero la gente no sabía para qué. Entonces, como que entre que estaban extrañados y desmotivados y tampoco le prestaron mucha atención. Y luego cuando se enteraron por qué era, que era porque estaban buscando, bueno, un cuerpo de un animal que un furtivo había escondido, pero no se podía saber porque, bueno, un lío, ¿no? Como que lo entendieron mejor y no solo lo entendieron y les dio más gusto trabajar, sino que les era más fácil llevar a cabo el trabajo cuando sabían por qué les habían pedido eso, ¿no? Lo estaba conectando con esto que dices, ¿no? Cuando te explican las cosas que puedas entender por qué estamos haciendo esto, ¿no? Sí, totalmente. Además que incluso si entiendes bien la estrategia, la táctica, entiendes todo o te lo han dado a saber, al final 40 ojos ven más que dos, ¿no? Y si tenemos a la gente desde la parte del bombero forestal especialista hasta el mando más alto, a la gente formada con ese lenguaje común, con esa tener más ojos, va a facilitar poder. No quiere decir que cada orden la tengas que cuestionar, pero igual sí que si te han explicado exactamente la estrategia, la táctica, la maniobra y todo, y tú ves algo que no concuerda con eso, lo puedes decir. Si no te lo han explicado, igual no sabes si es importante decirlo o no, porque no sabes si lo han tenido en cuenta o no. Igual tú estás imaginándote otra cosa y entonces la información que tú tienes parece relevante, pero en realidad no lo era porque lo que están pensando es otra cosa. Está claro que en una situación de emergencia a veces la gestión de la información y que llegue la información a todos lados porque hay esa prisa, esa premura, es difícil que llegue toda, pero es importante. Entonces por eso es como algo en lo que hay que focalizarse y mejorar, ¿no? También. Total. Yo aprendí una cosa y es que cuando tú pides algo a alguien, si le explicas cuáles son los motivos, es más fácil que la persona lo entienda. Esto no significa que por eso te vaya a decir que sí, pero si yo te digo, oye Marcos, ¿me dejas el coche? No es lo mismo que si te digo, oye Marcos, ¿me dejas el coche para ir a llevar a mi abuela al médico? Entonces, como que la persona que contribuye lo hace como con más ganas, ¿no? Lo hace entendiendo cuál es. Si simplemente te pido el coche, pues igual dices, ¿para qué te voy a dejar el coche? Si es para irte al cine, pues te vas andando, ¿no? Total. Entonces, sí, sí, sí. Ok. A nivel de liderazgo, ¿qué es lo que dirías que más funciona y que menos funciona de la manera en la que podéis tener de trabajar? Pues buena pregunta. No sabría responder con... O sea, desde mi experiencia al final, claro, yo no he ocupado una posición de liderazgo en ningún caso. Siempre ha sido del que es liderado, ¿no? Entonces, el punto de vista es desde ahí. Esto estaría guay, pues, alguna persona que haya liderado. Y también creo que depende un poco de las unidades. O sea, como cada unidad, según se va conociendo, va forjando un poco un espíritu de trabajo, unas maneras, porque hay unidades que igual funcionan con liderazgos, no sé cómo expresarlo, igual férreos, no sé si duros es la palabra, y igual otras unidades funcionan mejor con liderazgos más tranquilos. O sea, esto como que tiene que establecerse y al final creo que lo que hace que funcione es el conocerse, el llevar tiempo trabajando y se va fraguando. Pero sí que creo que hay algún elemento fundamental que es la confianza, tanto que el líder confíe en su gente como que esa gente confíe en ese líder.
y luego creo que no tiene que ver exactamente con el liderazgo, bueno, sí, como a más conocimiento, a más formación, a más prácticas, también hace que vayas a confiar más, ¿no? O sea, es como que todo está un poco relacionado. Sí, imagino que si le das autoridad a alguien, se la das por algo, no porque te cae bien o porque sonríe, sino porque entiendes que esa persona se ha formado más que tú y te puede explicar qué es lo que tendría más sentido hacer. Sí, de hecho yo creo que eh, la admiración también en parte, ¿no? Puede ser... O sea, si tú admiras, no quiere decir igual idolatrar tampoco, pero sí admirar el trabajo del líder que tienes tú, al que estás a cargo, pues eso también genera confianza, confías en él, confías en que lo que te va a mandar está dentro de la seguridad. Si hay un momento en el que tú no puedes observar el incendio, pero tu líder sí que lo está observando, que confíes en que está velando por tu seguridad. Claro. Y ya no solo en el líder, también en los compañeros, porque puede que el observador sea un compañero, que esto, por ejemplo, en estos incendios de este agosto, eh, se ha notado mucho, ¿no? Que muchas veces elegíamos a los compañeros más veteranos, pues nos gustaba tenerlos de observadores. Al resto de la brigada nos daba seguridad. Claro. Que es verdad que igual te quitas a uno de los más experimentados también en el trabajo a pie de llama, pero prefieres tenerlo de observador porque la seguridad es lo primero. Entonces, mejor tenerlo una persona que ha visto más fuego, que tiene más sensibilidad para detectar cosas extrañas, porque muchas veces, más allá de la formación de cosas que están muy claras, hay sensaciones, ¿no? Llamamos la conciencia situacional, a ver cómo los cambios en un incendio pueden influir, a percibir con la mayor anticipación posible cosas que igual están empezando a cambiar. Sí, a las 5 había un cambio de viento que sabemos todos que va a ocurrir y entonces ya estamos al tanto, pero igual por la propia cuando hay intensidades muy altas, el propio incendio genera un poco sus condiciones atmosféricas a nivel de esa zona y puede empezar a cambiar ciertos patrones de rachas de viento o succiones de unos frentes de llama. Entonces esas cosas también, cuanta más experiencia tienes, más la percibes. Claro. Y es como importante también en la Sí. experiencia en eso. Tengo muchas ganas de preguntarte, Marcos, por cómo afecta esto a tu vida personal y a tus relaciones. Me refiero. A ver, yo estoy pensando que yo cuando voy a trabajar, aunque hago bastantes desplazamientos en coche, más de los que me gustaría, mi familia o mis seres queridos no se quedan intranquilos, ¿no? Porque me voy a dar una charla, un taller, aunque sea 5 horas de mi casa. Me imagino que la sensación es diferente cuando tú dices en tu casa, a tu familia o a tu pareja o a tus amigos y amigas que te vas a Ourense 7 días a apagar un incendio. ¿Cuál es la sensación que tienen ellos y ellas, ¿no? Cuando tú te marchas a una cosa así. Pues sí, es de nervios y eso, o sea, intento informar todo lo que puedo de, pues estamos aquí, vamos a este otro sitio, intento normalizar también, porque creo que, por ejemplo, comentabas tú los viajes en coche, es una cosa que tenemos muy normalizada, viajar en coche, y en realidad hay un riesgo tremendo, además hay otra gente o sea, otros conductores de los que depende que ese riesgo suba o baje y tú no puedes hacer nada con ello, ni siquiera lo puedes prever. En nuestro caso, pues, aunque no puedas prever absolutamente todo, sí que hay muchos aspectos que tú controlas, ¿no? Y por eso también los protocolos de seguridad, hacer mucho énfasis en esto. Bueno, está claro que la incertidumbre es grande porque es un medio, pues el monte no es un medio constante ni que siempre sea igual, pues puede haber cambios de vegetación, cambios de meteorología, relieve, agujeros, yo que sé, incluso ha habido veces que nos ha pasado explosiones por una zona en la que trabajas que fue zona de frente de la guerra civil, ya quedaba algún explosivo sin explotar, pero son en general cosas que puedes anticipar de alguna manera y trabajar en función de eso. Está claro que esto lo sabemos, pues cuando trabajas en esto lo sabes. En nuestras familias pues se lo intentas explicar, pero yo se lo comentaba, por ejemplo, a mi novia, que ella, por ejemplo, muchas veces me dice, ¿y no te gustaría ser profesor, por ejemplo? O sea, me lo dice en parte de broma y en parte en serio, ¿no? Porque también
es como sabe que soy esto, que es lo que me gusta y también está orgullosa de ello y me lo transmite esto. Pero por otro lado, ese nervio, ese nerviosismo y sobre todo en las jornadas o en las semanas en las que las cosas están así, pues también lo pasan mal. Y bueno, pues la manera de gestionarlo yo creo es eso, intentar que tengan la mayor información posible de tu propia mano. Y yo intento explicar también que hay muchas veces, la mayoría de situaciones de nuestro trabajo, si una persona ajena que está preocupada pudiera verlo con tus ojos, el sitio en el que estás, es probable que se le quitara un poco de ese miedo o esa tensión, porque vería que aunque estés en un incendio, tienes la zona segura al lado, o tienes claro dónde tienes que ir si algo pasa, tienes a tu gente observando, tienes, bueno, una serie de cosas que es lo que hace que se reduzca el riesgo. Luego también, claro, las imágenes que salen en televisión siempre son las más espectaculares, ¿no? Al final es lo que va a vender. Y también es importante mostrarlo, porque eso es un incendio. Pero muchas veces tú no vas a estar trabajando delante de un frente de llamas que tenga alturas y longitudes de llama de 10, 20, 30 metros. Tú ahí no puedes estar, vas a estar en otro sitio. Vas a estar o esperando a tener una oportunidad o vas a ir trabajando desde la cola del incendio, que el frente de llamas es menor y puedas ir trabajando poco a poco. También hay situaciones en las que, pues, si vieran esa imagen dirían, joder, ¿dónde te estás metiendo? Pero con la formación sabes que eso lo puedes hacer. Entonces, bueno, intentas transmitir tranquilidad, no siempre lo consigues. Creo que cuanto más saben de ello, también más lo normalizan, pero sí que no voy a decir que no lo pasen mal porque sería mentira. Así que Claro, sí que les pasa. claro. También, por ejemplo, creo que el hecho de saber que estoy en la unidad en la que estoy, con gente con mucha experiencia, también tranquiliza. Igual que decía antes que a mí, pues una situación, vivirla para mí no es lo mismo si yo soy el que más experiencia tiene de mi brigada, a si soy pues uno que está un poco en la media, pero tengo compañeros que llevan 20, 30 años trabajando en incendios y un técnico que lleva campañas en muchos sitios diferentes y ha visto mucho y tiene mucha formación, pues igual que para mí es más tranquilizador, para ellos y ellas también. Tengo ganas de preguntarte, porque lo hablábamos el otro día y también antes de empezar a grabar, y de hecho llevamos todo el capítulo hablando en masculino porque creo que es un trabajo que predomina que hay hombres, ¿no? ¿Sabes más o menos qué porcentaje de hombres y mujeres hay en estos grupos de bomberos y bomberas forestales? No te sabría decir un porcentaje, sí que está claro que es un sector bastante masculinizado. Eh, por ejemplo, actualmente en nuestra brief, en la brief de Lubia, en mi brigada, por ejemplo, ahora no tenemos ninguna mujer, teníamos una, pero bueno, se fue hace un año por acercarse a su casa, a otro trabajo, que le salió una oportunidad laboral. Y en las otras dos brigadas, pues ahora mismo hay eh, cuatro, sí, creo que cuatro, si no estoy mal ahora mismo. Y bueno, creo que hay unidades en las que hay algo más de mujeres, hay unidades en las que hay algo menos. Eh, en puestos de dirección o de responsabilidad, hasta hace unos años no había prácticamente ninguna, ahora las empieza a ver. De hecho, yo conozco a unas cuantas compañeras que son jefas de brigada, ya sea de brigada helitransportada o sea de unidad terrestre. Por ejemplo, en el máster de incendios forestales también he coincidido con unas cuantas compañeras. Bueno, creo que se va abriendo un poco también. Creo que antiguamente es como esto típico, ¿no? Que en la socialización, cuando eres peque, no se te ocurre que puedas ser esto, ¿no? Hablando con compañeras es como, pues en el momento en el que decidieron ser bombera forestal, tampoco tenían referentes, no habían conocido a ninguna bombera forestal antes. Ahora ya cada vez esto va pasando más, de que tienes una referente Claro. mujer que trabaja en esto y si a ti te interesa dices, ah, pues mira, está ella, yo también puedo estar, ¿no? Esto, bueno, pues va cambiando poco a poco. Y yo creo que, por ejemplo, en mi experiencia, cuando en alguna brigada, en alguna cuadrilla he tenido alguna compañera, creo que aporta algunas cosas al funcionamiento del grupo general que me parecen muy positivas y que las he sentido principalmente cuando están ellas. Entonces, pues animar a las chavalas que estén pensando para dónde tiro, me gusta el monte, me gusta
el ejercicio físico, pues que es una salida profesional que es el mejor trabajo del mundo, el trabajo más bonito del mundo, así que pues animarlas. Ok, ahí queda, Marcos. Oye, creo que llegados a este punto, quería preguntarte pues cuáles son las herramientas que utilizas. Sé que no has podido traer todas, pero un poco para que la gente, bueno, la gente que está escuchándolo, pues podrá verlo si se viene a YouTube. Y aún así vamos a describir un poco las herramientas. Y veo que tienes aquí dos o tres. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Vale, pues bueno, para que la gente primero lo entienda un poco, el cómo trabajamos en incendios, hay que diferenciar como tres conceptos, que es estabilización, control y extinción. En general nosotros decimos que trabajamos en extinción de incendios forestales, ¿no? Pero muchas veces luego algunas personas me han preguntado, oye, ¿y este incendio que empezó hace un mes, por qué se ha dado por extinguido ahora? Que eso pasa mucho. Porque la extinción es como el último momento en el que ya en toda la superficie que ha quemado ese incendio no ves humo. No hay humo, no hay puntos calientes. Pero antes de eso, que ahí ya trabajando, o sea, entre el control, que es el paso anterior, y la extinción, igual el guarda forestal de la zona está pasando por allí, pero no hay mucho más trabajo. En realidad es una cuestión de esperar, de tiempo. El control es, digamos, cuando consigues confinar el incendio en unas líneas de control, que pueden ser líneas que hayas hecho tú, como líneas de defensa, pasar de bulldozer, cosas así, que ahora explico, o líneas de control existentes. Pues puede ser un río, puede ser una carretera, puede ser un cortafuegos, unos cultivos, lo que sea. Y luego lo inicial, que es la estabilización, que es cuando consigues que la llama no siga propagando, o sea, no se siga extendiendo. Que al final realmente es donde nosotros trabajamos. Se trabaja en el perímetro del incendio, ¿no? No trabajas, que ha habido veces también que decían, o he oído por ahí, joder, pues hay una encina ardiendo allí en medio del quemado y no van a apagarla. Bueno, no trabajamos así porque podrías estar tirando un montón, si la encina está quemando por dentro, por ejemplo, podrías gastar un montón de litros de agua y no es eficiente el trabajo. Nosotros lo que hacemos es trabajar en el perímetro del incendio para que deje de extenderse. Entonces, en ese trabajo de ir a estabilizar el incendio, que es lo primero, pues puedes hacerlo en ataque directo, que hay distintas herramientas que se pueden usar. Nosotros lo que usamos principalmente en ataque directo, que es atacar directamente a las llamas, puede ser con las descargas de los medios aéreos, que son los que nos están acompañando, y luego sobre todo con batefuegos y mochila extintora. El batefuegos, sí tenemos uno por ahí. Y luego la mochila extintora, que es simplemente una mochila con agua, 17 litros de agua normalmente. Hay varios. Bueno, el batefuegos es esta especie de pala de plástico, que con esto se golpea a la llama, digamos. Es actuar por sofocación, que es como quitas el oxígeno y entonces no puede No seguir puede arder, quemando, ¿no? ¿no? Esto se basa en el triángulo del fuego, que para quien no lo conozca es combustible, comburente y calor. Entonces tienes que actuar sobre uno de esas tres para romper el triángulo y entonces que la llama no pueda ¿Has continuar. dicho combustible? Comburente, que es el oxígeno, Ah, vale. y el calor. Entonces, este en concreto, sofocación, actúa principalmente sobre el comburente, sobre el oxígeno. Le quitas el oxígeno a la llama y entonces no puede seguir ardiendo. Y con la mochila extintora pues vas enfriando, a la vez que también por ser una gota pequeña pulverizada, pues puedes ir enfriando un poco. Esto es como trabajamos de manera manual. Luego también sería ataque directo trabajar con tendido de manguera, con una autobomba que pueda venir, pero eso nosotros dependemos de otra unidad que venga a trabajar con nosotros. Y nosotros el ataque directo que hacemos principalmente es este. Luego, por ejemplo, la maquinaria pesada, un bulldozer, también puede hacer ataque directo yendo con la pasada de la pala directamente hacia las llamas e ir tapándolo con tierra. En algunas regiones también utilizan la tierra para el ataque directo, cavando un poco de tierra y con un palín forestal echándolo encima de la llama. Si la intensidad de llama no es muy alta, al taparla con tierra, pues es igual, le quitas el oxígeno, también enfrías, porque la tierra también enfría un poco. Luego estaría el ataque indirecto, que sobre todo trabajamos con herramienta manual, motosierras. Alguna vez desbrozadora, no solemos trabajar en extinción con desbrozadora porque llevar la desbrozadora a un incendio es un poco más jaleo, pero por ejemplo este año en estos incendios la usamos una vez. Luego azadas, Pulaskis, que es otra herramienta de corte que no sé si conocerá la gente, que es como, por un lado tiene una parte que es como un hacha y por otro lado una parte que es como una azada.
Estos cada vez los usamos menos en concreto, pero bueno, depende de la zona también se usan. Luego mini leods, que es como también una parte que tiene parte como de azada, de raspado, y luego una parte de rastrillo para quitar el material vegetal. Este tampoco lo usamos mucho, depende de las zonas. Lo que más usamos nosotros son las azadas. Una azada, bueno, un poco diferente a la del huerto, porque es azada forestal, pero en esencia es lo mismo. Esto es un Gorgi, que este es un modelo que no usamos mucho porque pesa mucho, tenemos otros modelos que pesan menos y se usan más, pero bueno, es una multiherramienta, pues tiene como una parte más de azada, una parte más de rastrillo, pero en realidad este rastrillo es de corte, porque esto si lo afilas está corta bastante, sobre todo matorral muy flexible, una parte como de azada, medio pico, esta parte también de raspado. Y la idea con todas estas herramientas es realizar líneas de defensa que llamamos, que es quitar el material vegetal, el combustible, de una franja. Entonces estás quitando el combustible, ¿no? Estás actuando sobre el combustible del triángulo del fuego y en esta parte te puede servir o bien para un fuego que venga de recula, llamamos, cuando el comportamiento va hacia abajo poquito a poco con poca intensidad, y entonces si llega a una parte que no tiene por qué quemar, siempre que vaya de superficie, porque si ha subido a las copas de los árboles ya la cosa se complica, pero si va de superficie pues va a llegar ahí y ya no va a poder pasar. O muchas veces lo que lo utilizamos es como línea de apoyo para nosotros quemar, utilizando las antorchas de goteo o los mecheros, pues quemar desde esa zona para que el fuego que nosotros hemos puesto queme una parte hacia el frente del incendio, y o bien quemes una franja grande y entonces tu línea de control aumenta, o bien juegues un poco con las succiones y las intensidades de las llamas y entonces hagas que el fuego que has puesto tú se llegue a juntar con el fuego del frente principal, y entonces pues cuando ya se junten ya no va a tener ningún sitio por el que seguir propagando, ¿no? Esta es un poco como la mayoría de herramientas que usamos. ¿Cuál es la general que más se usa? ¿Es la última esta que os he enseñado que era multiherramienta o cuál es la que El, más usáis en el día a bueno, día? el Gorgi lo usamos, o sea, en líneas de defensa el Gorgi lo usamos mucho, pero otros modelos, Ajá. no ese en concreto. Hay como 3 modelos un poco diferentes y bueno, ese es el que más pesa, digamos, y no, ese aumento de peso no implica un aumento de eficacia, entonces solemos usar otros. Normalmente motosierra, azada y Gorgi es lo que más usamos. O sea, Ok. solemos tener de cada cuadrilla 2 personas que son los motoserristas, uno que va por delante con la motosierra y otro que va por detrás de escudero, que llamamos, que suele ir con un podón o un tajamatas, eh, quitando un poco lo que va cortando el de la motosierra, retirándolo, y a la vez pues estando un poco siendo sus ojos, ¿no? Porque con la motosierra a veces hay cosas que es complicado ver, entonces esta persona hace de enlace de comunicaciones con el de la motosierra, y luego por detrás estas herramientas de corte, cavado y raspado que ya van quitando todo hasta llegar a suelo mineral, que es y a dejar una línea de defensa pues consolidada. Ok. Pues Marcos, me quedan como un par de preguntas que hacer, que hemos hablado antes, esta parte de que nombrabas algún documental y algún libro que tenías aquí. Si quieres recomendar a personas que quieran profundizar un poco en este mundo. Sí, pues por ejemplo, bueno, hay una biblioteca, digamos, de la editorial Pepitas de Calabaza. Tiene como una biblioteca específica de tema de incendios, que es Biblioteca 451, y están sacando libros bastante interesantes. Está, por ejemplo, que recomiendo bastante a la gente porque tiene parte técnica, pero no tan técnica como para que no sea entendida, y a la vez es muy didáctica, es cortita, los capítulos son cortos, que es Hermano Fuego. Está escrito por un técnico de la BRIF de Daroca, Zaragoza. Luego, por el tema de género que hablábamos antes, pues también es muy interesante este, que es Viaje a las Mujeres de Fuego, que son entrevistas a distintas compañeras profesionales de incendios forestales en distintos puestos, que está interesante también por eso, ver las visiones desde un puesto de más responsabilidad, uno de vigilante de incendios, uno de bombera forestal de autobomba, bueno, hay distintas compañeras contando sus experiencias. Y bueno, luego tenía aquí también este porque me llegó hace relativamente poco y no me lo he terminado, que es sobre los incendios forestales de la Sierra de la Culebra de 2022, eh, los rescoldos de la Culebra, que está también interesante porque bueno, pues también da voz a la gente de la zona, a sus historias, a las historias de las 4 personas que murieron también en el segundo incendio de la zona de la Sierra de la Culebra, el incendio del Osacio.
Y bueno, está interesante también por eso. Y documentales, pues recomiendo bastante uno de los nuestros, que es un documental que habla en general de incendios, de gestión, de cómo los incendios forestales son un problema social y es desde ahí desde donde hay que intentar resolverlos, desde la implicación de toda la sociedad, ¿no? Cada uno a su nivel, pero además centra gran parte del documental en el accidente que os decía antes en el que murió Javier Tirado, el compañero de la Brif de la Iglesuela, y la gestión emocional que se hizo a posteriori. Que bueno, pues salen testimonios de compañeros que estaban de técnicos, de capataces en ese momento, y un poco los procesos que hicieron para bueno, sanar, aprender de lo que había pasado, entenderlo y bueno, pues poder seguir adelante con el menor dolor posible, ¿no? Bueno, también documentales hay uno de Brief, Historia de una lucha, si no recuerdo mal se llamaba así, que habla un poco de la huelga de 2015 de las Brief. Eh, también está, o sea, no tiene mucho, no tiene que ver con nada técnico de incendios, ¿no? Es más desde la parte social de las reivindicaciones, pero también lo recomiendo. Y bueno, hay varios. La vida en llamas habla del Infoca, del dispositivo de incendios de Andalucía. En los últimos años han sacado así alguno más que ahora no me acuerdo de los nombres. Hay buen material por ahí para poder ver. Muy bien, pues hay materia prima de sobra para echar un vistazo. Me he quedado con este de los rescoldos de la culebra porque estuve hace poco en agosto y conocí a gente que me contaba que le había llegado el fuego hasta la parte de atrás de la casa y pues no sé, la sensación que tenían, ¿no? Y un poco como la sensación de desatendidos que tenían y me impactó bastante. Puede que le eche un vistazo. Pues me falta hacerte una última pregunta, que es que la gente que ha llegado hasta aquí, en este capítulo, ¿qué es lo más importante que te gustaría como subrayar, ¿no? Si la gente ahora, antes de dejar de escuchar esto, irse a hacer otra cosa, o escuchar otro capítulo, o ponerse música, si tuviera que quedar con algo, y puedes pensarlo tranquilamente, ¿qué es lo que te gustaría que fuese? Vale, pues lo centraría como en dos vertientes, creo. Por un lado, el problema de los incendios forestales a nivel general como un problema social, eh, que evidentemente tenemos que exigir a las administraciones que pongan, realicen políticas escuchando a los expertos y que vayan en pro de mejorar esta situación. Y por otro lado, un tema de condiciones laborales que tiene también que ver, porque hay responsabilidad en las administraciones, ¿no? Yendo con la primera, creo que es importante que la gente se informe de fuentes oficiales y expertas para no seguir alimentando pues, todos estos bulos y esta desinformación que está llegando, porque lo único que hacen es agravar el problema, no van a solucionar nada porque desenfocan donde hay que poner el foco. De hecho, hace poco en Madrid se hizo una rueda de prensa en un espacio que creo que les dio la Asociación de Periodismo, no estoy seguro, la Asociación de Prensa o algo así. Bueno, pues en esa rueda de prensa se juntaron unos cuantos expertos a nivel de toda España y además desde distintos colectivos, desde el colectivo de los colegios de ingenieros de montes, desde personas más cercanas a trabajar en ganadería, desde personas dentro de los operativos de extinción, gente que ha estado en los operativos de extinción y ahora se dedica a asesorar a otros países, gente, por ejemplo, del sector de WWF y Greenpeace, o sea, organizaciones ecologistas. Y toda esta gente ya en 2023 se juntó gracias a la Pau Costa Foundation, que es bueno, una fundación de tema de incendios forestales que se creó a raíz de un accidente múltiple en Cataluña con bomberos forestales fallecidos y pues están haciendo un trabajo, digamos, de información y de formación y juntaron a todos estos colectivos y consiguieron generar un marco de entendimiento y un consenso sobre qué hacer, ¿no? Entonces, es muy llamativo que luego, si tú entras en redes sociales, parece que hay un conflicto tremendo entre ecologistas, ganaderos, el mundo de los incendios forestales, el mundo de la gestión forestal, y en realidad la gente que trabaja día a día en esto y
son los mayores expertos en cada campo de estos en concreto, se están poniendo de acuerdo y están llevando a cabo al menos una serie de propuestas de mínimos para poder, no sé si solucionar, pero al menos reducir este problema en su conjunto. Entonces, esas personas a quienes deberíamos escuchar un poco más. Para empezar, las administraciones, escuchar más a esas personas y no quizá a pues bueno, temas de intentar apaciguar ciertas opiniones públicas con políticas que tienen mucha ¿cómo decirlo? Como un foco mediático grande, pero que realmente no solucionan las cosas de verdad, ¿no? Y en este consenso hay como varias líneas muy claras. El cambio climático es importante en esto y eso no podemos solucionarlo a corto plazo. Deberíamos estar tomando medidas a largo plazo para que esto no vaya cada vez a más, pero a corto plazo el escenario que tenemos es el que tenemos ya. Por otro lado, despoblación del medio rural. Esto también es como una pata muy clara en todo esto. Cada vez hay menos utilización de los recursos forestales y eso conlleva a tener en algunas zonas cantidades de biomasa muy altas que cuando hay un incendio ahí somos incapaces de actuar en él. Eso también ligado a la gestión forestal, que en algunas zonas ha bajado mucho y necesitamos hacer gestión forestal sostenible. Y esto no quiere decir, como alguna gente parece que cree, que tengamos que dejar los bosques como un jardín urbano, porque no es así, pero hay identificadas zonas claras que se llaman zonas estratégicas de gestión o puntos estratégicos de gestión, y ahí tenemos que actuar de manera preventiva en gestionar ese combustible forestal. En realidad son como las dos patas importantes, ¿no? Y con todo esto de la despoblación del medio rural, pues hay temas como ganadería, agricultura de más de pequeña escala, el paisaje en mosaico, que no estamos diciendo tampoco que sea la panacea, que en un paisaje en mosaico ya no vaya a haber incendios, pero si están bien gestionados nos pueden permitir realizar labores de extinción con más seguridad y más eficacia y no llegar a tener frentes con intensidades tan altas como las que estamos teniendo actualmente, que hacen que, si además tenemos simultaneidad de grandes incendios forestales como lo que ha pasado este año, pues se nos hace prácticamente imposible. Aunque el operativo fuera mejor, que también hay cosas que mejoran en el operativo, pero llega un punto que por muy bueno que sea el operativo, hay cosas que no puedes hacer. Todo el mundo entiende que una riada no la puedes parar, no te puedes meter en medio. El agua va, si hay un río ha superado 3 veces su caudal, pues no vas a poder parar ese agua. Ese agua va a ir por donde tenga que ir y luego con un incendio esto parece que es más difícil de entender, ¿no? Y muchas veces, si no apagas un frente de llamas, parece que estás haciendo mal el trabajo. Bueno, tenemos que trabajarlo antes. No hay frentes de llamas que por su intensidad, por muchos medios que metas, no se pueden hacer. Esto también ha salido bastante en redes, el tema de aviones más grandes. Tampoco tiene mucho sentido. Esto sería como una medida muy populista que haría que igual una empresa de aviación pudiera ganar un buen pellizco de dinero público, pero en incendios de estos muchas veces los medios aéreos no pueden hacer, ya sea por falta de visibilidad por humo o porque incluso la energía que se está liberando es tan grande que el agua que van a hacer en una descarga se va a evaporar antes de llegar al frente. O sea, no es esa la vía para resolver esto. Y luego, yéndonos a la otra parte, a la de las condiciones laborales, pues sí que me gustaría que se quedara la gente con que las condiciones de trabajo en la inmensa mayoría de casos pueden mejorar mucho. Hay muchos temas como lo que hablábamos antes de coeficientes reductores de segunda actividad, que es cuando tú llevas toda la vida trabajando en incendios y tu cuerpo ya se empieza a ver resentido porque es un trabajo muy físico, lesiones de rodilla, lesiones de hombro, cosas así. La segunda actividad permite que puedas seguir trabajando sin que te den la patada y te quedes fuera. Eso en Brief, por ejemplo, se está empezando a hacer, pero tenemos que mejorar en eso. La conciliación familiar también, que sobre todo en verano es bastante complicada, sobre todo para los compañeros y compañeras que tienen hijos, hijas pequeñas.
que si te vas 6 días de incendio, pues es complicado muchas veces de gestionar con quién dejas a la familia. Entonces, bueno, tenemos como muchas aristas en las que todavía se pueden hacer muchas mejoras y entonces, pues, pedir a la sociedad que apoye todo eso. Luego, por ejemplo, creo que tampoco lo hemos comentado, es importante el tema de la toxicidad. Estos están realizando estudios ahora, parece que muchas veces a la administración le como si no fuera evidente, ¿no?, la toxicidad en este trabajo, cuando además la protección de las vías respiratorias es prácticamente inexistente. Ahora estamos empezando a probar algunos tipos de mascarillas, pero que no se pueden usar siempre en el trabajo en incendios, porque tu capacidad de respiración, de ventilación, se disminuye mucho. Entonces lo puedes usar si estás en espera, en vigilancia activa, con mucho humo, pero en un ataque directo no lo puedes usar. Intentas colocarte de una manera que, no que tragas el menor humo posible, pero bueno, eso al final está en la piel, las partículas. Al final hay muchas cuestiones que históricamente no se han reconocido y que todavía nos está costando mucho que se reconozcan. Y entonces, bueno, pues cuando la gente vea que nos movilizamos, que luchamos por las mejoras en las condiciones laborales, que también se interese un poco por ver qué cosas son en concreto. El salario es una de ellas, porque evidentemente con los precios de todo que tenemos ahora, pues poder vivir dignamente creo que es algo que todos los trabajadores queremos y deberíamos apoyarlo en cualquier sector en el que exista esta lucha, pero hay muchas cosas más allá, aparte del salario. Bueno, Marcos, pues gracias por animarte a participar en esta entrevista, que además mi sensación es que le has puesto como mucho cariño y mucho amor a las respuestas, a prepararlo, y me ha encantado. Y no sé, me sale también como una especie de, no sé si agradecer por el trabajo que hacéis o como de honrar o reconocer, ¿no? Pues que estos últimos 2 años me estoy dando cuenta que es algo que está bastante invisibilizado y cosas como pasarme contigo hoy parte de un día, pues me hacen verlo, ¿no? Y espero que la gente que ha llegado hasta aquí pues pueda sentirse de esta misma manera y pues ya como, no es una cosa que yo pueda controlar, pero me sale como un deseo de que ojalá estas luchas que estáis llevando a cabo se puedan conseguir los objetivos y, no sé, podáis tener unas condiciones, vamos a decir, normales, ¿no? De poder vivir de una manera Dignamente. dignamente, esa es la palabra. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por darnos este espacio y por el reconocimiento. Al final la visibilización social es lo que puede hacer que ese apoyo se sirva. Y nada, pues gracias por el espacio y mucho ánimo a todos los compañeros que han estado en este verano tan duro y que están ahora luchando por mejorar. Genial. Hasta luego.